Buongiorno pueblo, bienvenido. Tengo que dejar de hacer eso, de verdad. Bienvenidos chicos a este guachalón de la Juventus, Genoa Juventus. Primero que nada, vamos a empezar desde ya. Les voy a pedir una disculpa porque hoy va a ser una reverenda locura de directo, ¿ok? Porque hay novedades de Calciomercato que están llegando minuto a minuto. Antes de empezar, justo llega la confirmación por parte de Fabrizio Romano. Si ustedes están conectados dentro de nuestras redes, donde hemos estado publicando todo, volviéndome loco, me duelen los dedos de todas formas. Entonces, para hoy en la noche se espera el Here We Go de Nico González al Atlético de Madrid, Zegrova a la Juventus. Lo único que falta para la llegada del Atlético de Madrid, perdón, de Nico González al Atlético de Madrid, es el sí de la Liga. Que bueno, nosotros sabemos cuánto nos odia Tebas, pero bueno, imagino que no le va a meter la traba al equipo del Atlético. De todas formas, cuando llegue ese sí, Nico González viaja a Madrid a hacer las pruebas médicas y a firmar su nuevo contrato. Sería un préstamo oneroso con derecho de compra que se vuelve en obligación dependiendo de la cantidad de participaciones que tiene. Y ya la Juventus tiene el acuerdo listo con el Lille para traer a Zegrova a la Juventus. Ya con Zegrova ya tenía el acuerdo de hace tiempo, 2.5 millones de euros hasta el 2030. En el momento que Nico reciba el ok de la liga para ir al Atlético, la Juventus trae a Zegrova a Turín y lo firma en una operación que Romano dice que podría costar entre 20 y 25 millones. Me parece mucho, en mi punto de vista. Con eso, lanzo a ti Piegrova Muani. Interesante nombre. Ahorita tocamos la alineación titular porque también la Juve va a jugar. Estamos aquí para ver un partido y acabo de pasar 3 minutos hablando del calciomercato. Pero lanzo a ti tus primeras impresiones sobre esta situación de calciomercato, Piero. Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy igual que el Capi, estamos viviendo a flor de piel las noticias. De verdad que creo que todos ahorita estamos como conectados al grupo, esperando las actualizaciones, refrescando cada rato el ex, o sea, todo en verdad, ¿no? Yo creo que se están haciendo movimientos súper rápidos, ¿no? Lo que no tuvimos, la velocidad que no tuvimos durante todo este tiempo se está dando en cuestión de horas, ¿no? Entonces, es bastante impactante. Sobre el tema de Shegrova, yo también creo que se está pagando demasiado, pero entiendo que es para poder superar la competencia con el Olympique de Marsella, que en verdad no la había, ¿no? Porque el presidente había dicho que no se iba a ir allá, pero de una u otra forma es asegurar el fichaje. Con el poco tiempo que tienes y con el tema de que cierra el mercado, creo que ya la Juve está yendo a lo seguro para evitar perder más tiempo. Me alegra, en verdad, si se da la operación, porque creo que Nico González ya no se sentía cómodo en el equipo. Creo que él está justamente buscando una cultura que lo represente, que es una cultura argentina, y en el Atlético de Madrid sabemos que es como una selección argentina, básicamente, ¿no? Y en el lado de Shegrova, pues nada, o sea, esperar a que se dé y contentos. Nos faltaría por ahí el Here We Go, pero también nos faltaría otro, ¿no? Otro que creo que estamos esperando muchos desde hace tiempo y que también esperemos que se den las novedades. El de Colomani, en efecto, eso también se está trabajando, no se ha olvidado. Hay algunos rumores que dicen que la Juventus está considerando Openda como una posible alternativa. Chicos, olvídense de eso. Faltan 24 horas en este calciomercato. Nosotros publicamos en nuestras redes la situación financiera de la Juventus. La Juventus no puede ir por Openda. Openda vale aún más dinero que Colomani, no tiene ningún sentido. La gente que decía Zegrova va a llegar a la Juventus independientemente de lo que pase por Nico González, pura falsedad y humo. ¿Por qué? Por lo que publicamos ayer, por lo que dijimos el viernes del Financial Fair Play. La Juventus está contando cada centavo, porque si no, viola el Financial Fair Play y nosotros no somos el Manchester City o el Paris Saint-Germain que pueden hacer lo que les pegue la gana y no les va a pasar nada. Nosotros sí nos vienen detrás. Así que solo y únicamente puede llegar Zegrova si se va Nico González, lo confirma Mateo Moretto, lo confirma Fabrizio Romano. Hay quienes nos dicen, no, la liga, el Atlético de Madrid no tiene que pedirle permiso, no tiene limitantes de la liga. Falso también, porque o sea, me estás diciendo entonces que Romano no sabe lo que está hablando, Moretto no sabe lo que está hablando, Nico Schira no sabe lo que está hablando. Todas las fuentes
convergen en la situación de que falta el ok de la liga, que debería llegar quizás durante el partido. Así que yo les pido una disculpa por adelantado, porque quizás durante el partido me verán agarrar mi teléfono porque están llegando novedades. Ahora, hablemos del partido. Hablemos del partido. De lo menos, Solo un segundo. de lo menos protagonista del Guachalón. Pero es un problema, porque estamos en un watch-along y es un partido súper importante en el cual tenemos que sacar 3 puntos antes de la pausa FIFA. Y como buen Tudor, no nos permitió tener una locura de watch-along sin tener sorpresas en la alineación titular. Vamos rápido porque dentro de 25 minutos empieza el partido. Esta sería la alineación titular oficial. Di Gregorio en puerta. 3-4-2-1, alineación perpetua de Igor Tudor. Gatti, Bremer, Kelly, la titular en la defensa de siempre. Kalulu por derecha, otra vez se repite. Obviamente, si no está Nico, no lo puedes usar, ¿no? Este está a punto de salir. Yo me esperaba que Nico González ni siquiera estuviera en la banca. A ese punto estamos en la operación. Locatelli y Thuram en el centro del campo. A mí me sorprende porque en la rueda de prensa creo haber recordado escuchar a Tudor decir que Koop Meiners iba a ser titular, pero quizás me equivoque. Y esta es la gran sorpresa, Joao Mario como mediocampista por izquierda titular. Yo no sé, yo nunca lo vi jugar en el Porto, pero yo tenía entendido que nunca había jugado por izquierda. Pero bueno, Tudor se inventa esto. Arriba, con Seisao Yildiz, con David, la de lujo. A ti la opinión, Piero. Obviamente hay muchísima gente en el chat. Disculpen que no hemos llegado a los mensajes. Hoy ganó Delhi llegando primero. Espero entiendan que hay muchísimas cosas pasando al mismo tiempo. Mientras tú nos das la opinión sobre la alineación titular, yo voy a ir enseñando los mensajes, porque al final, pues esto lo estamos haciendo junto con quien nos está escuchando. Dale, Capi. Sí, de hecho es una alineación bastante interesante, ¿no? Yo también recuerdo que Tudor mencionó a Koop Meiners titular en el medio campo y me sorprende, ¿no? Porque termina decantándose por Locatelli, que de una u otra forma son la dupla en el medio centro titular y que más garantías ha dado. No me sorprende ver a Kalulu por derecha. Yo creo que Kalulu va a ser usado de esa forma y siempre en los segundos tiempos va a ser el cambio por Gatti para pasar a la línea de 3 y por ahí debería entrar otro. Debería ser Joao Mario, ¿no? Solo que creo que Tudor ve más a Joao Mario por izquierda que a Kostic por izquierda. O a ¿no? Entonces, eso también es una alerta, ¿no? Es una señal, porque recordemos que el otro partido que viene es el del Inter y ahí todavía no tenemos a Cambiaso. Hoy es una gran prueba para Joao Mario, porque jugar a pie cambiado es diferente, ¿no? Veamos si realmente está como para poder afrontar esta posición de titular y que sume, ¿no? Porque al final es un chico que se le ha visto bastante bien a nivel ofensivo, pero defensivo todavía como que no lo hemos visto tan adaptado, ¿no? Arriba ya sabemos el tridente de lujo que tenemos y que es el que mejor hay ahorita con el cambio que tenemos por Dusan, así que me parece que estamos bastante bien. Yo espero que va a ser un partido bastante peleado, bastante molesto. Vieira es un entrenador que ya tiene por segunda temporada consecutiva, me parece, ¿no? Al Genoa. Sí, empezó a mitad de temporada el año pasado, pero sí. Sí. Entonces creo que por ahí ya ellos saben a qué juegan. Tudor también sabe a qué juegan y la idea aquí es salir a meterle todo, ¿no? Todo porque es bien ofensiva la formación, si te das cuenta, ¿no? Tienes literalmente a 4 jugadores en ataque, porque Joao Mario es más ofensivo que defensivo. Eso permite que Kalulu, bueno, se quede un poquito más atrás y por ahí aprovechar y dañar todo lo que se pueda. Así que bastante interesante. En efecto. También tenemos declaraciones de los protagonistas. El primero en declarar fue Francisco Conceição. Ahorita les traigo esas declaraciones. Pero yo estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, Piero, sobre esta situación de la banda izquierda, ¿no? O sea, te quedas con Kostic y no lo usas ni siquiera para jugar contra el Genoa, con todo respeto al Genoa, ¿no? O sea, se había postulado también durante la semana que McKennie iba a ser posiblemente el titular por izquierda, o sea que tampoco. Y ahora tienes que reconvertir a un jugador que creo nunca ha jugado por izquierda para hacer eso. Mientras tanto, el Genoa se postula con un 4-2-3-1, Leali en puerta, Norton, Ostigar, Vázquez y Martín completan
en la defensa, Massini, Freindrup en el medio campo, enfrente de ellos Ellerson, Stanciu y Carboni, y única punta Colombo. Ahí obviamente para mí el mejor de esta saga es Freindrup. A mí me encanta ese mediocampista, en su momento lo quise para la Juventus, pero bueno, obviamente no pasó. Declaraciones de Francisco Conceição a DAZN. Y dice, quería quedarme en la Juve, ahora tengo que demostrar en el campo que merezco esta confianza, marcar la diferencia y ayudar al equipo. Yildiz es un gran jugador, jugar con él es fácil porque es un jugador fuerte, pero al igual que todo el equipo tenemos una plantilla fuerte. Con el nuevo rol tengo más libertad, pero me gusta jugar. Quiero hacer lo mejor para el equipo y lo que me pida el míster. ¿Comentarios, Piero? Nada, ¿no? Yo creo que confirma lo que ya todos sabíamos, ¿no? Conceição es un chico que en verdad Tudor al final pues terminó decantándose por él, lo convenció. Yo creo que al inicio Tudor no confiaba mucho en Conceição porque era un jugador que, como por ahí dijo una vez el profe, ¿no? Es diplómano. Entonces, creo que Chico tiene ese punto a favor. Entendió la ideología, entendió la mentalidad y ahora es un jugador que apoya al equipo, ¿no? A veces comete errores, pero aporta bastante, ¿no? Y nada, estoy de acuerdo con que tiene que demostrar, ¿no? Tiene que demostrar porque se ha pagado una cifra relativamente alta por él. Entonces, esperemos que eso se devuelva, ¿no? Se devuelva con creces. Sí, yo creo que es importante también escucharlo decir que, bueno, se quería quedar, ¿no? Sí. Nunca tuvimos una resolución en particular de esos bonus, ¿no? Que le tocaban a él, que supuestamente había dejado salir, pero terminamos pagándole después aún más al Porto. Nunca terminé de entender esa operación en su totalidad. No sé si la lleguemos a entender en algún futuro, quizás esta semana, si logramos finiquitar esta invitación a nuestro invitado especial, nos pueda explicar un poquito eso, pero bueno, obviamente en estos días es imposible tratar de cuadrar una fecha porque pues están súper ocupados todos los mercataros, ¿no? Con todo lo que está sucediendo, pero esperamos traerle buenas novedades sobre eso. Piero, lo tocaste un poquito, obviamente, aquí pues estamos tratando de balancear 300.000 cosas al mismo tiempo, pero al final pues es un partido importante, es un partido difícil, ¿no? Porque en el Luigi Ferraris no es nunca fácil, es un campo muy a la inglesa, con los equipos encima tuyo, los fanáticos encima tuyo más bien, y bueno, al final, pues antes de la pausa me gustaría irme con unos 3 puntos que van a ser súper importantes. ¿Tú cómo ves que vaya a terminar este partido? ¿Hay demasiada distracción del mercado o la Juventus va a poder sacar este resultado? Yo creo que hoy mira, fácil me voy a extender un poco ya, pero yo creo que temporadas pasadas o temporadas anteriores, con otros proyectos, yo creo que probablemente hay cosas que hubieran influenciado al equipo. Yo creo que la diferencia con esta temporada es que se ha generado un búnker alrededor de los chicos. De una u otra forma es una muralla. Y esa muralla la tiene la directiva y la tiene el entrenador junto con el equipo técnico, ¿no? Yo creo que ellos han logrado generar una coraza que protege la mentalidad de los jóvenes. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque ellos ven redes sociales, ¿no? ¿Te acuerdas cuando llegó Koop Miners y Dusan le dijo, leíamos todos los días que venías, no venías, no venías? Entonces, yo creo que de una u otra forma... Perdón. Me equivoco. Dale. Yo creo que de una u otra forma eso se ha trabajado, ¿no? Eso se ha trabajado bastante. Y yo creo que los chicos hoy en día están concentrados en el juego. Lo dijo Tudor, ¿no? Yo de mercado no hablo, yo de mercado di 3 nombres hace 3 meses y ustedes hicieron una historia larguísima de eso. Yo estoy concentrado en el partido. Un juego serio y los chicos también. Entonces, yo creo que ahora los chicos van a estar metidazos, ¿no? Y esos 3 puntos son sumamente necesarios porque a la vuelta del parón tienes un rival y un calendario bastante complicado, ¿eh? Entonces, todo suma, ¿no? Todo suma.
Sí, 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 en efecto. Es más, en la vuelta del parón tenemos al Inter, ¿no? O sea, no es cualquier partido, un Inter que pues ha tenido un buen resultado hasta ahora, aunque bueno, contra un equipo realmente muy, pero muy debilitado. Veremos, ¿no? Obviamente cómo va evolucionando la situación. Preguntan, hay muchos que preguntan, bueno, Tosi, muy bien, Segrova, muy bien, Nico González y Colomoni. Bueno, chicos, acuérdense que esto no es FIFA, ¿eh? O sea, esto no Sí. es que un botón y listo, se están haciendo las negociaciones, se progresan. Lo de Colomoni está progresando igual, los clubes están en contacto constante, el jugador ya está llegando a un punto de que está bastante harto de la situación y habría pedido oficialmente al Paris Saint-Germain que dejara la tontería y que lo dejara irse. Bueno, obviamente también pues hay una negociación que hay que entablar, un cerrar, ¿no? Una operación que no es del todo fácil. También recordamos que pues, hubo resultados durante el fin de semana. La Cremonese le ganó al Sassuolo, el Lecce perdió contra el Milan, Bologna le sacó la victoria al Como, este Como que supuestamente era imparable. Parma-Atalanta 1-1, a ese nivel está el Atalanta. El Napoli le roba una victoria en el último minuto al Cagliari. El Pisa casi aguanta a la Roma, termina ganando 1-0 la Roma con gol de Zule. Y se vienen los siguientes partidos del día de hoy, empezando con Bastante, este. Dime, Piero. no, bastante alineado a lo que nosotros hablábamos antes de que empiece la temporada, ¿no? Va a ser una serie bastante irregular, con muchos nuevos proyectos, con muchos equipos que se piensan que porque arrancaron con muchos goles, no necesariamente quiere decir que estén en la mejor forma, sino que a qué rivales se enfrentan, ¿no? Entonces, y lo mismo también va para nosotros, ¿no? Nosotros vamos a tener una gran prueba, cada partido tenemos una gran prueba, pero creo que vamos a ver una serie bastante interesante. Y por otro lado, por ahí vi que Cambiaso ha llegado al estadio para apoyar al equipo. Correcto, correcto. Viajó con el equipo, hace bien estar ahí. También tengo declaraciones de Giorgio Chiellini a DAZN. Ahorita las hablamos juntos, pero me parece bien, ¿no? O sea, él se pidió disculpas públicamente en redes, pero está ahí apoyando al equipo, que es lo que cuenta. Y al final, pues creo que todos estamos de acuerdo que cometió una estupidez y hace bien en estar ahí y apoyar al equipo. Bueno, veamos entonces declaraciones de Giorgio Chiellini a DAZN. Nos dice el buen Giorgione, que imagino que le van a preguntar del mercado, porque obviamente con todo lo que está pasando. Sí. Colomboani, justo, ¿viste? Como Lee habló durante la semana, entiendo que es un tema caliente hoy, pero para nosotros lo más importante es pensar en este partido difícil. Nuestro pensamiento está en nuestros jugadores. Espero mucho de ellos y luego habrá tiempo para todo lo demás. ¿Qué pasará en las últimas horas del mercado? Creo que se le da poco valor a mantener la plantilla. Lo que está haciendo Igor en estos meses es muy importante. Se ha visto un gran cambio y estoy contento con los jugadores que tenemos. Esperemos ganar. Gildis habría jugado en tu Juve, Keenan habría jugado en cualquier Juventus del pasado, en su evolución de promesa a campeón. Eh, ¿Opiniones al respecto, Piero? Qué grande Chiellini, ¿no? De verdad que yo cada vez que escucho a Chiellini me emociono. No sé, es lindo escuchar a Giorgio declarar. Creo que da declaraciones correctas, o sea, me parece que está bien enfocado y es justamente lo que yo te decía, ¿no? Ellos absorben mucho el tema mercado y lo devuelven de una manera bien, no sé si resiliente, pero bastante bien acertada al momento de la comunicación. Entonces, está bien, ¿no? Son declaraciones correctas, a mi parecer. Y lo de Sí, Gildis estoy me de parece que también es interesante, ¿no? O sea, que te diga es, que... ajá, trata de desglosar un poquito más eso, ¿no? Porque, o sea, eh, digamos, no es que no había nadie, ¿no? En esa posición donde juega claro, Gildis para que este exacto. diga, sí, sí, hubiera encontrado espacio. ¿Cómo lo ves? Sí, obvio, ¿no? O sea, imagínate, o sea, la Juventus de Chiellini es la Juventus que ganó consecutivamente, ¿no? Y tenía jugadores que estaban a un alto nivel. Entonces, que él diga eso ya te da una idea de cómo perciben a Gildis en el equipo y en el Mm. proyecto. Entonces, bien. Sí, bueno, que al final también termina siendo
un vicecapitán, ¿no? Creo que no tuvimos la oportunidad de tocar ese tema muy a fondo, pero a mí me llamó muchísimo la atención esas declaraciones de Igor Tudor, de que lo pone como vicecapitán de este equipo al tener realmente, pues, muy poquitos años. Es un jovencito, pero que obviamente habla de su madurez. Y para que Giorgio diga esas palabras, porque Giorgio también jugó con Del Piero, o sea, jugó con Del Piero, jugó con Tevez, jugó Pirlo. con Pirlo, o sea, y decir, no, este hubiera tenido también su espacio sin ningún problema, es realmente darse cuenta de la calidad de jugador que tenemos ahí. Pero bueno. Los campeones suelen reconocer a los campeones, ¿no? Ese es algo muy cierto. Y ojo que Tudor también jugó con monstruos, ¿no? O sea, literalmente jugó con monstruos. Entonces, que él lo ponga de vicecapitán es por algo, ¿no? Tudor ve en Yildiz lo que probablemente en su momento vio cuando jugaba con todos estas leyendas, ¿no? Es correcto. Bueno, estamos esperando a que comience el partido. Ya los chicos bajaron al campo, hicieron su calentamiento de rutina. La alineación titular ahí la tienen en pantalla. Sorpresa con Joao Mario. Veremos cómo le va por ahí. Yo tengo mis dudas, sinceramente, pero lo que más me llama la atención es la falta de confianza que debe haber sobre Kostic. Con todo este peo que tenemos encima, que realmente no es ni siquiera tomado en consideración. Ahora es Nostich. Es Nostich. Muy bien. Wow. Veamos qué pone. Estamos on fire hoy. Quien está on fire es nuestro capo ultra, de André Pueblo Juve, complemento por el nuevo Juventina. Gracias, de André Juventino, Máximo lo llamé. Me preguntó, ¿alguna vez Cup recuperará los powers? Bueno, tú ya sabes mi opinión sobre esto, Francisco. Robatox desde Panamá por Twitch. ¿Por qué le hicieron eso a Kalulu? ¿Qué fotico? Es la que tiene, esa es la foto oficial de la Juventus. Estamos esperando que salgan nuevas fotos oficiales. ¿Alguien quiere pensar en Facundo González y Milik? Milik está totalmente fuera del proyecto. Facundo González está a punto de irse, Cristian. Lo están vendiendo. Así que pues estamos bastante cercanos a la salida del uruguayo. Y sí, como decías, ¿no? Giovanni Albanese a las afueras es chistoso porque Giovanni Albanese está grabando a Cambiaso entrar y hay una fan, impresionante que Giovanni Albanese tenga fans, pero hay una fan grabándolo a él, grabando a Cambiaso, ¿no? No sé si me explico, o sea, es una vaina de locos. Un Inception. Sí, algo medio raro, pero bueno, nada. Disculpen, como les dije, chicos, voy a estar en el celular bastante mientras está el partido, porque aquí es una cuestión de que todo momento está llegando novedades de Calciomercato. Haremos lo mejor posible para tratar de traerle las dos cosas al mismo tiempo. Nico está haciendo calentamiento. Sí, él forma parte del grupo, está en la banca y está en el campo haciendo su calentamiento. Pierre Zecchetti, saludos. Creo que si no llega Colo, quedamos cortos con los delanteros de cara a las 3 competencias que vamos a afrontar. ¿Qué opinan? No, yo creo que no. Porque tienes a Vlahovic, tienes a David y Vlahovic, que estábamos cortos el año pasado sin Milik, y era solo Vlahovic, y por ende tuvimos que ir por Colo. Yo creo que tener a Colo más David más Vlahovic es un lujo, ¿no? Y sería espectacular. Una misilera total. ¿Tú qué opinas al respecto, Piero? No, o sea, yo creo que ahorita tienes a David y tienes a un Dusan que está metiendo goles. Que de una u otra forma está tocando el ego de Dusan, porque si David anota y él no anota, ahí comenzamos a ver las diferencias, ¿no? Pero hay una competencia, no sé si sana, pero hay una competencia. Y por ahí de repente, no sé si Milik, yo creo que Milik no está considerando el proyecto, pero por ahí se podría apostar por un Next Gen que pueda alternar, ¿no? Incluso por ahí puedes jugar con alguno más, ¿no? Que pueda hacerte de repente el tercer delantero, habría que ver, ¿no? Pero yo creo que estamos completos. Tener a Colo para mí es un lujo. O sea, imagínate tener 3 delanteros de ese nivel. O sea, es brutal, ¿no? O sea, ya te da una variedad para que puedas jugar con la formación que tú quieras arriba. O sea, de verdad. O sea, es claro. Eso.
No, sí, yo creo que te da, y en cualquier momento que, digamos, obviamente no abogamos por ello, pero haya algún tipo de lesión, oye, ya tienes ya alternativas, ¿no? O sea, el año pasado Vlahovic jugaba todas y estamos siempre en esa filo de navaja de, bueno, y si se lesiona este carajo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque no había otro delantero, y en algún momento, por fatiga muscular o lo que sea, hasta creo que se probó con McKennie de única punta, En Kurt Bangula, Miner también, en Bangula, Bangula. Atsi. Sería una cuestión difícil. Francisco Javier nos dice: espero en realidad poder ganar este partido. Es algo sumamente importante viendo los rivales que nos siguen después. Pierre Zecchetti, podríamos utilizar a Dusan para Copa Italia, Colo y Daves para Serie A y Champions. Yo creo que hay suficientes partidos para rotarlos a todos. Efraín Martínez, nuestro miembro, ¿qué creen que le dijo Tudor de que podría jugar con dos delanteros? Bueno, ver para creer, Efraín. O sea, nosotros seguimos viendo la misma táctica, el mismo parado técnico, así que veremos. ¿Tú qué opinas? ¿Es posible jugar con dos delanteros en esta Juventus de Tudor, Piero? O sea, de que es posible, todo es posible. Ahora, de que lo lleves a la realidad con Tudor, no sé si sea posible, porque yo siento que es un poquito necio en ese aspecto, ¿no? Ahora, también hay que ponerse a pensar que de repente él juega con esta formación porque tal vez siente que no hay opciones para poder colocar en la parte de arriba, ¿no? No lo sé, o sea, ya se entraron en la cabeza de Tudor, ¿no? Pero Sí. de que se puede, o sea, por ahí probar, ¿no? Porque si Correcto. juegas con un 3-5-2, o sea, ahí podrías tirar a Gildis más al medio, ¿no? Como un enganche, detrás de los delanteros, y pondrías arriba a David y a Dusan. Con Seizao pasaría a ser suplente, pues, ¿no? ¿No? Es Es un una pregunta, rompecabezas. ¿cierto? ¿Cómo haces? Exacto, que pones Claro. a Chico en la banca, podría ser, no sé, ¿no? Sí, es un Bueno, chicos, rompecabezas, ¿no? estamos con los jugadores en el túnel a punto de salir. Disculpen aquí los movimientos, pero creo que sí está más cómodo con nosotros, un poquito más grande. Piegrova Moani en todo su apogeo. Está saliendo los jugadores al campo siguiendo a los árbitros. Interesante resaltar que en el partido de ayer de la Next Gen estaba tanto como Lee como Giorgio Chiellini, mientras en este partido creo que no está como Lee, no creo haberlo visto. Obviamente declara Giorgio Chiellini, así que pues no sabemos, ¿no? Con certeza. Esperemos que puedan apuntar la cámara a esa zona, digamos. Se confirma lo que les dijimos al principio del directo sobre el Here We Go casi inminente por parte de para la ¿Ya? operación González. No ¿Quedó? ha quedado, Ah, pero se confirma que se espera para después de este partido. No sé qué tanto después de este partido, pero para después de este partido. ¿qué postal nos deja el partido? ¿Eh? Vieira y Tudor entrando juntos al campo entre risas y abrazos. ¿Qué postal? De verdad que sí, una Qué belleza. recuerdos de juventud, Dios mío. Uno se acuerda cuando veía esa Juve. Ay, Dios mío. Qué lindo. Sí, Bueno, sí, sí. chicos, no se olviden de dejar ese me gusta, suscribirse y compartir si aún no lo han hecho. Formen parte de esta comunidad. Tenemos la meta de superar los 6.000 suscritos en el tubo. Obviamente, si nos están sintonizando por la plataforma morada, también síganos por ahí. Todo apoyo es bienvenido. Los jugadores ya están en el campo y listos. Está haciendo el himno de la Serie A. Árbitro Kifi. Mis reservas sobre este árbitro, Tengo miedo. pero bueno, Tengo veré. miedo, pero bueno. Totalmente repleto el estadio del Genoa, bonitas imágenes, obviamente. Mientras tanto, les recordamos que en nuestro canal de Telegram, el cual pueden ver pasar aquí abajo, podrán encontrar la repetición de los goles al igual que la repetición del partido al final del partido. Por un momento, no sé si viste cuando se estaba hablando las manos, de la nada aparece Chico con una de las mascotitas, ¿no? De los niños que llevan, y, y eran casi del mismo tamaño. Yo creo que se lo hacen a propósito, Sí, Piero. yo también creo. Ponen el niño más alto que puedan conseguir.
para joderlo, especialmente cuando está fuera de casa. Bonitas imágenes, está bonito el estadio. Mira esa llena, esa bonito. curva allá atrás. De verdad Está, que, de verdad está que repleto, ¿no? Está lleno. sí, Bueno, sí. por ahí vi zonas vacías, pero está lleno, está lleno. Yo creo que es un todo vendido, ¿eh? Yo creo que está totalmente. Duro local, ¿no? Con esa presión, duro local. Sí, sí, sí. Bueno, Sí, que es sí, lo que decíamos, ¿no? Este es un estadio muy, muy, muy difícil por el ambiente. Estamos viendo el volado. Se quedan en el mismo lugar los jugadores, al parecer, pero empezará, me parece haber entendido, el Génova con el balón en los pies. Rey Duarte, todo está bonito menos nuestro esperpento de uniforme. Ay, de verdad que no entiendo yo. Y con todo y todo seguimos esperando la tercera camisa. Hola, Alfonso, bienvenido. Mutea ESPN y full volumen al pueblo. Eso, esa es pura sanidad es mental, verdad. Jefferson. La tercera camiseta no ha salido, ¿no? Ahora que me No, y pongo a eso, pensar, seguimos esperando esta bendita tercera camisa. ya salieron tres nuevas de la temporada que viene y la tercera todavía no sale. Qué loco. Ok, tengo novedades sobre The Grova. Según Nikos Kira, el contrato o el acuerdo con el Lille sería de 12 millones más 3 en bonus, más un porcentaje pequeño de futura venta. No está mal. Pero seguimos siempre a la espera, ¿no? Seguimos siempre a la espera de que se concrete. Estamos hablando de 15 millones más 10%. Sí. Romano hablaba, bueno, no 10, él dijo un porcentaje pequeño, no dijo el monto del porcentaje. Pero lanzó 25, bueno. ¿No? Exacto, Romano habló de entre 20 y 25, entonces habrá que ver realmente por dónde termina de caer. Nico ha mantenido esos 12 millones desde siempre, desde que empezó a seguir el caso Zegrova. Comienza el partido, Di Gregorio con el balón prácticamente a las afueras de la media luna, balón largo buscando la cabeza de alguien, termina casi llegando al banderín del córner del Genoa, terminan despejando y será saque de manos para la Juventus, el cual estamos esperando que efectúe Kalulu. Lo hace ahorita con Chico Conceição, quien se apoya atrás con Bremer. Bremer a su vez abre para Kelly Joao Mario con banda cambiada. El balón le llega a Yildiz, termina siendo jaloneado y pateado. El árbitro le dice bien, gracias, el balón sale y será saque de manos. Yildiz cuando cae voltea al árbitro como para decir, bueno, ¿tú tienes los ojos abiertos o cómo es la vaina? Saque de manos, segundos 55, 56, 57, 58, 59, un minuto para quienes nos quieran seguir al mismo tiempo. Saque de manos largo, termina rechazando Bremer, se apoyan atrás con Di Gregorio, gran finta de Di Gregorio sobre Colombo, lo dejó ahí retratado. Qué bonito Di Gregorio. Joao Mario se apoya con ¡Qué grande! Thuram. Qué grande. Qué bonita jugada de Di Gregorio, ¿no, Piero? Sí, qué bien. Bueno, Digre tiene buen pie, ¿no? Sí, bueno. Que llegó justo por eso también, ¿no? Sí, exacto. Mal pase de Conceição hacia atrás, termina resolviendo Bremer y Kalulu, apoyándose con Di Gregorio, el mismo. Ahorita Kelly pasa balón largo buscando a David, quien no llega. De todas formas, Ostigar termina sacando el balón y será saque de manos para la Juventus, justo pasada la línea del medio campo. Primeras impresiones de estos 2 minutos de juego. Sé que todavía es temprano, Piero, pero me gustaría escucharte. Lo que hablábamos, ¿no? Creo que va a ser un partido un poquito cortado por momentos, bastante presión del Genoa, pero la bola va a estar en la cancha de la Juve, ¿no? Yo creo que la Juve es la que va a manejar el balón hasta que por ahí de repente, hasta que cedamos un momento el tema de la posesión, ¿no? Pero creo que por ahora es todo de la Juve. Sí, bueno, y hubo un error en salida por parte de la defensa. Termina recuperando el balón el Genoa, quien se apoya en la fase defensiva. El balón llegando hasta Norton, quien abre ahorita para Mazzini. Tratan de subir. Buena triangulación por parte del Genoa. Corta Kelly. Desafortunadamente el rebote favorece, pero llegó
la corpulatura que es Gleison Bremer a quitar el balón, se apoya con el Chico Conceição, quien a su vez es empujado. Chico Conceição mete una patada a Vázquez para quitar el balón, todo balón, pero el árbitro obviamente pita falta en contra de la Juventus. Pero fue todo balón, ¿ah? Sí, eso es todo balón, no sé qué está, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Desde el partido pasado, sabemos ya cómo es más o menos la situación en términos de reglamentación, ¿no? La Juve juega bajo una regla y el resto de equipos juega bajo otra. Sí, lo sacan a Chico, ¿no? Porque no le hace hombro con hombro, le hace cintura con cintura. Sí, es una nueva regla. Sale el balón y será saque de manos para la Juventus. La tiene Kalulu ahorita, trata de salir rápido, pero en cambio saca para atrás con Gattone. Para Bremer. Bremer con Kelly. Presión alta del Genoa. Se apoya con Joao Mario. Lo veo muy incómodo Joao Mario en esa banda. Falta fuerte sobre David. Milagrosamente la marca el árbitro. Norton fuerte sobre David, pegó una patada en la pantorrilla al canadiense. Igual, como dices, ¿no? Incómodo Joao Mario, ¿no? En ese pie cambiado. Sí. Se viene por banda derecha, falta de Kalulu sobre Martín, le había ganado la espalda, pero no de la forma legal. Así que empieza el Genoa desde cerca de su banderín del córner. Se apoya desde atrás. Presión ahorita por parte de David y Yildiz. Norton saca un balón feo, pero de todas formas llega a los pies de Ellerson. Cambio de juego, corta la mitad Kalulu y se viene el contragolpe de la Juventus. Atención. Kalulu se entró al punto penal, rechaza, le llega el balón a Joao Mario, se dribla uno, se dribla dos, trata de sacar un tiro, se la pega en toda la cara a Thuram, quien termina en el piso, el árbitro para el partido. Se veía bueno ese tiro, ¿eh? Qué lástima. Thuram se agarra la cabeza como si le estuviera rebotando el cerebro dentro del cráneo. Sí, es que le metió un misilazo, ¿ah? Sí, pero se veía bueno, iba a la esquina ese tiro. Mira, qué buen tiro. ¡Pum! Madre mía, ¿no? Ahí se recordó desde el día que nació el pobre Thuram. Uf, lo tumbó, ¿ah? Entiendo que según el reglamento debería salir Thuram, hacer ciertas pruebas de contusión. Pero... Sería una gran baja, Thuram, ¿ah? Sí. Sí. Sí, porque quien entra ahí sería McKennie. O Cup Miner. Bueno. Sería McKennie. o Atsic. Miretti no ha vuelto, ¿no? Todavía. No, Miretti todavía. Sería un gran ex aquí, ¿eh? Sí. Y está parándose ahorita Thuram. Miretti empezó jugando como regista, ¿no? Sí. Uy, sí le dio fuerte. Sí, no, le dio fuerte y como al oído también. Eso aturde muchísimo. Sí, lo zumbó. Por ahí enfocaron a Kostic, que se estaba riendo en la banca. Su madre, ¿qué coño se está riendo? O sea, yo no podría estarme riendo en esta situación. Estaría enojadísimo yo. O sea, yo estaría, enojado, preocupado, pero, por favor, tuvieron que cambiar a un tipo que no tiene sustituto, ¿no? O sea, no tenemos jugadores. O sea, el punto es, tú convertiste a un defensa como lateral por derecha. No tenemos, o sea, hoy en día, digamos, expulsan a Joao Mario, se lesiona Kalulu. ¿Quién juega de derecha contra el Inter? No hay, adaptarías a alguien. No hay. Y el otro mamahuevo ese riéndose en la banca. Va, fanculo, va. Perdón por las palabras, pero, o sea, de verdad, es imposible esto. Está bien. Sí, me preocupa, ¿no? La verdad que es preocupante. Porque lo ideal hubiera sido que Kostic hoy día arranque de titular para que agarre minutos, para que no entre fresquito, por así decirlo, ¿no? Sin ritmo contra el Inter, ¿no? Y bueno, exacto, porque con todo y todo que hay también una pausa, ¿no? Entonces, yo no entiendo, de verdad, no entiendo. Aquí también hay, digamos, algo que preguntarle
a Tudor, si es que se lo preguntan. ¿Por qué no juega Kostic? ¿Por qué convertir a Joao? ¿Por qué arriesgar a no tener tanto Colo como Joao, perdón, Kalulu como Joao? Y Pero bueno, es un poco contradictorio, ¿no? Porque Tudor en teoría confía en Kostic, ¿no? Por algo se quedó. exacto. Bueno, pero también seamos honestos, ¿no? Kostic no ha hecho muchos puntos para ganarse. No, obviamente no, pero o sea, digamos, no te puedes cubrir un hueco contra el Genoa, Kostic. No lo sé. Si no es así, no puede, sí es preocupante. A eso digo. Ferrero, Chiellini y Modesto o Modesto en las gradas representando a la Juventus. No, confirmamos que no está como Lee. Debe estar muy ocupado tratando de cerrar los últimos acuerdos de calciomercato, los cuales ya tocamos al principio del directo. Que desde Balón ayer se le largo. veía. Desde ayer se le veía en el teléfono, ¿no? Sí, exacto. Estaba ahí en el partido de la Next Gen con el teléfono prácticamente pegado al oído. Pobre Pero bueno, hombre. también. Es lo que hay. Ya Por cuando ahí de llegue repente- su director deportivo, obviamente podrá echarle una mano con eso. y la vara será alta también, ¿no? Si yo pude hacer esto haciendo otras cosas, imagino que tú podrás hacerlo mejor, ¿no? Esa es la clásica, ¿no? Si yo pude, tú puedes, ¿no? Exacto. ¿Cómo que excusa? ¿Qué es eso de excusa? Mira, aquí tengo una foto, yo en la Next Gen con el teléfono pegado. Y le enseña Pueblo Juve, ¿no? Presión alta por parte de la Juventus en banda derecha, termina barriéndose Locatelli, el balón termina saliendo a fondo y es saque de manos para el Genoa. Ninguna otra actualización de calciomercato hasta ahorita, la última que tenemos es la de Nikos Kira, la cual ya publicamos en redes. Obviamente estaremos atentos a las publicaciones de las diferentes fuentes confiables. Mucho humo por ahí. Parece interesante que Santi Aouar, creo que se llama esta fuente que mucha gente cita, que en cuanto a la Juve nunca le he pegado a una, mantiene Sí. que el Marsella está a punto de cerrar por Zegrova. Centro picante por parte de Kelly, termina rechazando Ostigard y será saque de manos. Joao Mario con el balón. Para atrás con el británico, se apoya con Turán, parece haber regresado sin problemas, el balón termina saliendo y es saque de manos para el Genoa. Qué bien se une el ataque Kelly, ¿no? ¿Sí? Tiene ese lado bastante interesante. Bueno, el lateral. Atención, alguien le preguntó a Fabrizio Romano en X que le vea a los ojos y le diga si ya quedó lo de Zegrova y Nico González y respondió ci siamo. Ci siamo quiere decir estamos. O sea, ya quedó, según eso. Pero, o sea, según lo que responde Fabrizio Romano de acuerdo a esa foto. A ver. Ahora, esperemos el Here We Go oficial, ¿no? De Fabrizio Romano. Pero, con eso iríamos 1-0, ¿no? ¿en qué sentido? En ventaja para la Juve, digo. 1-0, nos falta un gol más. Sí, bueno, veamos. Veamos, viene el centro del Genoa, 11 minutos con 30 segundos. Tiro libre para el Genoa, varios jugadores en el campo, solo Chico Conceição haciendo una barrera, centro, enrosca hacia adentro, rechaza Locatelli, me parece. Sale en presión Jonathan David y Chico Conceição, pero Norton responde muy bien, se quita los dos de encima, pero está en banda cambiada Norton, no tiene pie izquierdo, atención, se la postula para la derecha, Gatti ya sabía que no tenía pie izquierdo y bloquea muy bien el centro. Rebote que favorece a Yildiz, quien sale con el balón, me está explotando el teléfono, algo está pasando, falta sobre Yildiz, el árbitro dice juegue. El tipo escapado, le pegan una patada por detrás y el árbitro dice todo balón. No, esa es tarjeta, hermano, tarjeta. No puede ser. Romeo Agresti dice que estamos muy cerca, la Juventus está muy cerca de ir por Zegrova. Ahora, mi pregunta. Si ya quedó,
o si queda en el partido, Nico ya no jugaría ni entraría. Bueno, no sé si se lo comuniquen o no. Yo imagino que si llega a medio tiempo se lo comunicarán y dirán, mira, no puedes entrar más. Claro, porque, Eh, o sea, tienes un jugador menos, hay un cambio menos, ojo. pero durante el partido no sé si influye, ¿sabes? Bueno, seguimos en el partido, minuto 13. Obviamente, disculpen, aquí estamos tratando de hacer varias cosas al mismo tiempo. Sé que seguramente habrán quejas, pero estamos haciendo lo mejor que podemos. Rey Duarte, todo está bonito, menos. Perdón, no he visto aquí. Disculpen, coño de la madre, dice Richard Baza. Hay cosas que solo pasan en la Juve. Regina Barreda, fino alla fine, forza Juve. Un abrazo a ti, Regina, gracias por estar. Vincent Díaz, buenas pueblo. Davide Castagnoli, perché lui li allena tutti i giorni, quindi conosce meglio di tutti la qualità tecnico-tattica dei giocatori anche in base all'avversario di turno. Sí, hay ragione. O sea, al final del día las elecciones de Igor Tudor están basadas en lo que él ve del día a día en los entrenamientos, así que hay que confiar en lo que hace. Solo me gustaría, no sé, a que alguien le pregunte, ¿no? ¿Por qué sacrificar? O por qué arriesgarse más bien. Jesús de Lara, vamos, Forza Juve. Juan Enrique desde California, no se ve fluido el equipo, ¿sí? Se ve bastante tosco la situación. Aram, ¿a quién más de US no le funciona Paramount? Yo, Aram, te abogaría por cancelar ese servicio de mierda. Además, que son patrocinadores del Inter. Ya con eso debería ser suficiente para cancelarlo. Y después me mandas un mensaje en privado y te digo cómo veo yo los partidos de Estados Unidos. Yo solo quiero recalcar, el árbitro cobra una falta que no era y gracias al destino el Genoa no aprovecha ese tipo de favores. De verdad. De verdad. Es correcto. No le marcan una falta obvia sobre Yildiz, marca una falta inexistente a un jugador del Genoa, otro tiro libre a favor del Genoa y afortunadamente no pasa más. Pase largo de Di Gregorio buscando a Yildiz, muy largo, termina saliendo. Saque de manos, Norton con el balón para el Genoa. Ahora sí marca una falta de Ellerson sobre Yildiz, lo jaloneaba. Tiro libre para la Juventus. Cobra en corto hacia atrás con Locatelli. Bien parado el Genoa, no le permite dar muchos espacios a la Juventus. Gatti con el balón se apoya con Conceição, quien recibe la marca. A su vez se apoya hasta atrás con Di Gregorio, el portero de la Juventus. Va con el inglés Kelly, titular inamovible hasta ahora de Tudor Kelly. Desde el Mundial de Clubes consiguió empezar a jugar ahí y no ha habido otro. Bueno, también es el zurdo, ¿no? De los centrales. Sí, bueno, pero Tudor te enseña que no importa, ¿no? O sea, ahí está Joao Mario de mediocampista por izquierda. No tiene miedo en convertir a gente. Igual me parece que bastante perdido en el medio campo, rebota entre varios, despejan al aire. Ahorita Kelly trata de coordinarse, se la pasa a Joao Mario, quien recibe una patada por parte de Mazzini y cobra la falta el árbitro justo en la línea del medio campo. Dime, Piero. No, decía que me parece que Kelly se ha ganado el puesto también, ¿no? O sea, ha sido un jugador, dentro de todo lo que hemos visto, una evolución sólida, ¿no? Tiene buen juego aéreo, se manda bien a la ofensiva, por ahí que al lado de Bremer pues resalta un poco más también, ¿no? O sea, creo que es un jugador interesante para el esquema de Tudor, ¿no? La Juve mueve bastante bien el balón para tratar de encontrar espacios después de haber mandado el balón hacia atrás. Joao Mario trata de ganarle en carrera a Ellerson. Termina Ellerson fauleando a Joao Mario y le marcan falta a Joao Mario. Bueno, muy bien. Increíble. Todo es para afuera, nada es para adentro. O sea, es raro, ¿no, Piero? O sea, yo sé que nosotros somos de parte, obviamente, este es un canal de la Juventus y seguramente tenemos una parcialidad a favor de la Juventus en cuanto a ciertos encontronazos.
pero en ciertas veces me parece demasiado obvio, ¿no? La disparidad Sí, totalmente. de trato, ¿no? O sea, de juzgar una jugada muy parecida a la otra y son cosas totalmente diferentes, no sé. Sí, sobre todo el tema de la rigurosidad, ¿no? O sea, para la Juve no hay oportunidades, ¿no? No hay, o sea, es eso blanco-negro, ¿no? Para los demás sí hay como avisos. Mm, Es bastante raro. mm. Saque de manos para Norton. Partido bastante caótico, poca continuidad por parte de los dos equipos. Minuto 18 con 12. Conceição con Kalulu, pero ya no hay nadie. Patada por abajo para Conceição. Ahorita milagrosamente marca el árbitro. Se queja de todas formas Carboni. O era Martín. Pero le da fuerte, ¿eh? Sí, le pega fuerte. Sí tocó el balón. Amarilla directa para Joao Mario. Primera falta de Joao Mario. Amarilla. Es lo que decíamos, Ay, ¿no? sí, o sea. En Sí, las es otras hay falta, llega avisos. tarde, exacto, llega tarde al balón, le pega una patada a Ellerson y es amarilla inmediata para Joao Mario, Pero sí llega pero tarde. en otras situaciones no. Llega tarde, pero yo vi todo balón. O sea, por algo el balón rebota, ¿no? Se va hacia afuera. Sí, exacto. Yo solo digo lo que es la física, ¿no? O sea, Sí. este, pero nada, ahí hay que tener cuidado, ¿no? No vaya a ser Veamos, que tiro libre peligroso, lo cobra en corto, ahora saca al centro, a esta Turama quien la rechaza, pero el balón queda ahí, controla el jugador del Genoa, se apoya atrás, Alex David a apoyar la fase defensiva, rota el balón hasta Ellerson, quien abre para Norton del otro lado, la Juventus se vuelve a organizar, mal pase por parte del Genoa, terrible control por parte de Locatelli, que le favorece afortunadamente un rebote en la mano de Frendrup. Y no veo tan comienza la claro, ¿no? Juventus. No veo tan fino a Locatelli hoy día, No, ¿no? no, no, Lo para veo nada. bastante como, no sé, fuera de tiempo de los demás. Correcto. Conceição con el balón trata de driblar a uno, termina rechazando Frendrup, el rebote favorece al Genoa, el portero Leali controla el balón con las manos y se reanuda el partido. Pero te digo, no sé, yo diría estos 20 minutos, Piero, yo describiría el partido como caótico para ambos lados. O Sí. sea, ninguno de los dos puede mantener bien la posesión. Parece como si el balón estuviera inflado de más, porque está rebotando muchísimo por todos lados. Raro. Sí, la verdad es que no se ve que puedan hacer un control real del balón, ¿no? Me sorprende bastante porque usualmente jugadores que tenemos nosotros de buen pie tampoco lo han logrado controlar de la manera correcta, ¿no? Se le ha escapado mucho, sobre todo a Locatelli, ¿no? Locatelli ha tenido muchos rebotes que han terminado en error Sí, y no sé, correcto. es un poquito raro. Bueno, aprovechamos para recordarles que se suscriban, dejen el me gusta y compartan. Agradecemos a Frozen Moretti, me encanta ese nombre, Frozen Moretti, quien se volvió parte del canal en la plataforma morada. También podemos recordarles, ¿no?, que está en este enlace que les acabamos de lanzar en el chat todas nuestras redes. Moisés Reinaldo llega y nos saluda, un abrazo para ti. Senza paura, dai, vamos Juve. Brand Zu, partido muy cortado, tienen que darle el balón más a Locatelli para que lo ordene y Joao Mario no aporta lo mismo que aporta Cambiaso. Es que Joao Mario es derecho, chicos, esta conversión que trata de hacer aquí realmente no lo entiendo. Es como cuando Wea Eh, jugaba, ¿no? Te lo agradecería, Capi, sí que es un servicio de merda. Sí, así es. Ahora, mándame un mensaje por privado, no sé, por Instagram o por WhatsApp, si estás en el grupo de WhatsApp, y después del partido te comparto dónde lo veo yo. Damn, Capi, ese es el que... Sí, en Estados Unidos ese es quien tiene los derechos de imágenes de la Serie A. Pero bueno, sepan, ¿no? Que... No, gracias a ti, Frozen Moretti, de verdad, gracias por pertenecer a la comunidad.
Francisco Sierra, ¿a qué hora el juego, Capi? Hora de Venezuela. Estamos jugando ahorita, Francisco, está en vivo. Llevamos 22 minutos de partido ya Corre, jugado. Francisco, corre, que te lo Apúrate a prender pierdes. la tele. Saque de manos para la Juventus de Kalulu a Thuram, controla mal Thuram, sale el balón y será saque de manos para el Genoa. Te digo, parece como si el balón estuviera, no sé, inflado con demasiado helio o algo por el estilo. Sí, Está rebotando mucho. Demasiado, ¿no? Rebota mucho, en verdad. Sí, A mí también me raro. parece raro. Muy raro. Pero bueno, la tiene el Genoa ahorita. Balón filtrado de Frendrup. Bonita jugada. Trata de apoyarse atrás el jugador. Llega primero Gatti. Recibe una patada por debajo. El árbitro no tiene remedio que pitar la falta. Seguimos preocupados por el nivel de folículos en la cabeza de Gatti. Cada partido es más calvo el hombre. Yo digo, a este punto, rásate completo, no sé, hazte una vueltica por Turquía y te ponen haces el tratamiento Conte, ¿no? Balón en los pies de Di Gregorio para tratar de reanudar el partido en este partido raro, partido caótico, partido de poca continuidad de ambos equipos. 23 minutos con 52, 53 y 54 segundos. Saca el portero de la Juventus, estaba ahí Gilly, le jaloneaban la camisa enfrente del árbitro. Bien, gracias. Toma y dame de cabeza entre la defensa de los dos equipos. Termina recibiendo el balón Kelly, quien se apoya atrás con Di Gregorio, quien despeja de un balón complicado, incómodo. Afortunadamente logra Thuram recuperar el balón y se apoya con David, quien abre para Gatti, quien se suma al ataque. Gattone con velocidad ahorita para Kalulu. Dos defensas en el ataque por banda derecha. David fuera de la área. Se apoya con Conceição, centro, no, cambio de juego por parte. ¡Uy! Falta feísima sobre Joao Mario frente al árbitro. Y el árbitro marca tiro libre de saque de puerta. No sé, dime tú, o sea, el tipo está volteado, ni siquiera está viendo el balón, se le tumba todo el cuerpo sobre la rodilla de Joao Mario, el árbitro está literalmente ahí. No puede ser, Dios. Incluso le puede ser una lesión grave, o sea, porque le pone todo el cuerpo, o sea, al momento del impacto. No puede ser posible que eso no sea falta a favor nuestro, o sea. No entiendo, de verdad. Dios mío, ¿no? Qué arbitraje, ¿eh? Qué arbitraje que tenemos el día de hoy, ¿eh? Eso era falta. Ya habíamos dicho que Kifi era un esquifo, ¿no? Pero maldito. Mano de Frendrup, frente al árbitro, justo en el medio del campo, no la marca. Balón filtrado ahorita para Colombo, quien se da la media vuelta. ¡Tiro! Afortunadamente estaba ahí Di Gregorio en el medio del arco. Se salva la Juve. Sí, obvia mano. Nuevo centro buscando a alguien en el segundo poste que no existe. Invitamos al árbitro a que deje la pendejada. Realmente patético el arbitraje en los últimos 5 minutos. Qué bien, Di Gregorio. Clara mano sobre Frendrup. Muy mal Joao Mario hoy, ¿eh? Se lo comieron fácil a Joao Mario. Sí, en fase defensiva. Le está costando el pie cambiado a Joao Mario. Le está costando mucho. Le está costando mucho. Y bueno, pero bien Di Gregorio, ¿no? Que reacciona como debería. Qué mal arbitraje, ¿eh? Qué mal arbitraje, Dios mío. Aram, te dije, mira, aquí abajo están pasando todas nuestras redes. Puedes mandar un mensaje directo en cualquiera de esas redes, o si eres parte, si estás en el grupo WhatsApp de la Juventus, perdón, de Pueblo Juve, yo estoy en los canales, me puedes mandar un mensaje por ahí y nos contactamos en privado. Grande el árbitro, dice Regina, sí, de verdad que sí. Me voy levantando. Buenos días, Francisco, bienvenido. El Torino y la Fiore están como nosotros. 0-0 debe ser. No entiendo. Balón con Joao Mario para Kenan Yildiz, quien ahorita toca un tema contigo, Piero. Afortunadamente el rebote favorece a Kenan, se lleva un jugador encima, 2 jugadores, patada. No te puedo creer. ¿Qué acaba de marcar? No te... ¿Qué está marcando? ¿Pero qué está marcando? No entiendo. Kenan Yildiz se iba solo con el balón, te había quitado de encima una falta, tenía la ley de la ventaja, el árbitro marca manotazo de Kenan Yildiz sobre Ellerson, quien lo había, o sea, estaba encaramado encima de Yildiz. Y es falta de Yildiz.
¿Qué está Era marcando? jugada de ataque, tenía el balón Jonathan David en el borde del área, solo frente al portero. El árbitro marca falta de Yildiz cuando Ellerson estaba encima de él, cual mono, y obviamente está corriendo, le tocó la cara, falta de Yildiz. Me estoy volviendo loco, Piero, ¿eh? Yo no sé si yo pueda terminar este partido. No. Yo estoy igual que tú, Estoy empezando a perder mi lado C. De verdad. Recibido mensaje, Aram, te contesto cuando termine el partido. Jonathan David se hace un 8, mamma mía, qué feo se vio el canadiense ahí. Balón filtrado hacia Jonathan David, se le acababa el campo, venía con demasiada velocidad, se vio muy tosco tratando de... Dios mío. Está bailando. Sí. Mira, mira. ¿Qué le pasó? Rebote raro en el balón. Ay, sale el balón. ¡Ah, salió! Ya. Sí. Ya llego. Prepárese para el centro, ¿no? Bonita, Dios mío. bonita idea de Gildi, pero No, le lo salió peor es que demasiado. le pegó como ya, ¿no? Como ya. Dios mío. Recupera el balón Thuram frente al área, lo tiene Conceição, quien recibió un manotazo en la cara, pero no se tiró, así que el árbitro no la marca. De todas formas, recupera el balón ahorita Kelly, de nuevo recupera Genoa, o sea, se recuperan el balón uno tras otro. Ahorita es Bremer quien por fin llega y se apoya atrás con Di Gregorio. Había quedado ahí habilitado Conceição para sacar el tiro, pero no pudo. Sí, era para que le pegue, ¿no? Es ahí la doble vara, Piero, ¿no? O sea, ahí fue claro, o sea, yo lo vi, yo estoy lejos, ¿no? De una toma lejos, yo vi el manotazo que recibió Conceição en la boca, pero no se tiró porque tenía el balón ahí, estaba tratando de sacar un tiro. Si tú me marcas la falta de Gildi sobre Ellerson, que no era falta, entonces esta también debería ser, aunque el jugador no se tire. No sé, digo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso la mano, ¿no? La mano de Freuder, o sea, fue mano, ¿no? Y frente a su cara, además. De la marca, ¿no? Muy mal el arbitraje, de verdad. Sí, la verdad es que las interpretaciones están siendo malas. David, ¿cómo va la cosa? 0-0, David. 0-0. Qué locura con este partido. Yo pondría a Kostic donde está Joao Mario y mueva a Joao donde Kulu. Claro, Abraham. Así es. O sea, es lo más lógico. Sí. No, segundo partido con arbitraje en contra. Vamos a hacer toda la temporada así, Regina. Héctor, la primera transmisión que escucho desde este año, esperando la gran victoria. Grande, Héctor, bienvenido. Gracias por estar. Vamos. Branzu, hermano, partido malo de Locatelli. Se supone que es nuestro creador de juego en el medio y no ha tocado ni el balón. Sí, la verdad es que bastante mal. Está todo muy caótico, te digo. Ahí Jonathan David tenía a Gatti y a Kalulu para apoyarse. Les da el balón y los dos como que no tocan el balón. Todo muy descontrolado, todo muy raro. Lo hemos hablado en el directo del viernes, Piero, que los partidos previos a las cosas internacionales siempre son raros, pero este está ganándose el broche de oro. Sobre todo porque también tenemos varios convocados, ¿no? Locatelli y Thuram están convocados para la selección. Correcto, Locatelli y Thuram están convocados. Joao Mario me parece que está convocado. Seguramente Conceição está convocado. Gatti está convocado. Gatti está convocado. David está convocado. ¿Cuál es el otro italiano? Locatelli, Gatti y... Cambiaso, ¿no? No. Cambiaso, exacto. Cambiaso. Perdón, como lo está jugando se me olvidó. Gildis también debe estar convocado. Gildis, sí, obviamente. Gildis está convocado. Kostic y Vlahovic están convocados. Kelly no, ¿verdad? Kelly no está convocado. Kelly, no vi la convocatoria de Kelly, tampoco vi la convocatoria de Bremer. O sea, eso sí no creo que están convocados. No. Bremer no está. Y Kalulu no está convocado. Por ahí de repente Atsic está convocado también, seguro. Seguramente. O sea, y tampoco hay mucho de que agarrar. Sí. Es verdad. Bonita la curva de la Juventus, ahorita encuadrada. Las pocas personas que pueden entrar ahí, pero bien. Se viene Yildiz. Balón abierto para Conceição, quien saca un centro picante. No logra un jugador de la Juventus meter la cabeza. Estaban tanto ahí Kelly como Bremer. Pasó justo por encima de sus cabezas. No lograron conectar, pero bonita jugada. Uf. Lo más cercano y peligroso que ha llegado la Juve hasta el momento.
Sí. ¿Me puedes decir el nombre del árbitro? Kifi se llama el árbitro. Alfredo Reni, Fratelli, no he podido ver el juego. Hemos tenido alguna clara. Acabamos de tener la primera más clara hasta ahora, Alfredo. Tenemos al árbitro en contra, pagado por el sistema, sí, cero dudas. Segundo árbitro consecutivo. Sí. Bueno, el partido pasado ganamos por encima de eso, este también lo podemos hacer. No sería primera vez, no será la última vez en la historia de la Juventus. Igual yo Rechaza creo Bremer que... con el balón en el aire. Dime, Piero. No, yo creo que el partido va a terminar así. Yo creo que el segundo tiempo probablemente vamos a ver a Kostic por izquierda y a Joao Mario por derecha, ¿no? Veremos. Yo creo que sí. Pero un Joao Mario, digamos, ya con un tiempo de desgaste en una posición incómoda, vamos a ver qué tan fresco va a estar. Y yo creo que Locatelli va a salir, va a entrar con Miners. Yo también. Locatelli es como inconstante, así como tiene buenos momentos, también tiene muy malos, incluso con la selección. Nos dice Héctor. Francisco Javier dice, no me quiero equivocar, pero creo que es árbitro, es interista. Sí, creo que sí. Pierre Di Silvestre, buenas pueblo, por aquí viendo el partido con su compañía siempre, pero en mute. Abrazos a todos. Gracias, Pierre. Un abrazo. Gusto verte por acá. Espero te encuentres bien. La posesión bastante dividida, 58 a favor de la Juventus, 42 a favor del Genoa, encuadrados Koopmeiners y McKennie. McKennie, que hay noticias de calciomercato de su lado también, ya que la Juventus, según Matteo Moretto, no está en lo más mínimo negociando su renovación, está totalmente estancada. Pierde el balón Yildiz. Lo que te iba a comentar, Piero, que después se me olvidó por la estupidez del árbitro, es que veo otra vez a Yildiz muy, muy por izquierda. Eso te iba a decir. Sí, está muy por izquierda. Yo creo que él funciona un poquito más libre, ¿no? Será de repente una indicación técnica que en los primeros tiempos Gilly siempre esté por izquierda y luego pase al medio en los segundos tiempos. No lo sé. O sea, porque le caen tres, ¿no? Le caen tres. Sí, pero está como muy pegado ahí a la banda. No puede usarla. O sea, no entiendo cuál es la teoría técnica, si esa es la indicación técnica de que el primer tiempo te pegues allá a la banda, medio en el olvido, y ya en el segundo ya tienes más libertad. Quizás el desgaste físico de los defensas, no sé. Otra Sí, es un pregunta poco que no raro. le harán a Tudor en la rueda de prensa. Un poco raro, ¿no? Un poco raro Pero sí, está muy Kalulu tirado a pierde la el izquierda. balón. Kalulu pierde el balón en salida, termina rebotando y será saque de manos para el Genoa, minuto 35. Una estadística interesante sería saber cuántos minutos, o sea, cuál es la cantidad de minutos mayor de posesión que ha tenido cada equipo. No sé si me explico. Gatti gana el balón, termina a punto de salir. Ahora sale el balón y será saque de manos para la Juventus. ¿Qué me decías, Capi? O sea, una estadística de cuál es la cantidad mayor de minutos en posesión que ha tenido cada equipo. Porque siento que la posesión está siempre cambiante. Sí. Me sorprendería si son más de, o sea, si llega a 2 minutos me sorprendería, de verdad. Balón largo de saque de manos a Kalulu, para Kalulu, pero se toma todo el tiempo del mundo y el Genoa puede regresar. Insisto, no me gusta Kalulu en esta posición, especialmente en la creación del juego. O sea, en verdad la posesión de balón está casi muy cercana. O sea, por ejemplo, la Juve tiene 59% de posesión y el Genoa tiene 41%. Tampoco no es tan lejana, ¿no? No, la posesión en general es igual, pero el tiempo, yo creo que justo ahorita, creo que es la mayor cantidad ha sido la Juve, de ¿no? tiempo que ha tenido la Juve el balón. Joao Mario, pase filtrado a Conceição, quien se metía, pero rechazó bien Ostigard. Dale, Di Gregorio, prácticamente, ay Dios mío, pero justo me quitan. Di Gregorio había salido del área, del área grande, tenía la presión de Colombo y los brillantes editores de imagen enfocaron sobre Conceição, mientras casi pierde el balón Di Gregorio. Así que no sé qué pasó. Yo tampoco Balón lo entendí. largo a Yildiz, qué control tan divino de Yildiz, se lo quiere driblar, encuentra la llegada de Conceição, quien le quedó un poco atrás el balón, y es fuera de lugar. ¿Fuera de lugar de quién?
fuera de lugar de Conceição. Pero Conceição venía de atrás. No, yo no sé. El único que se me ocurre es que fuera de lugar Yildiz, ¿no? de Yildiz cuando controla el balón. Bueno, esperemos unos 10 minutos mientras se dibujan el fuera de lugar ellos para justificar esta vaina. Por segundo partido consecutivo dentro del primer tiempo, David es uno de los jugadores con más recorrido en la cancha. Interesante. El primero es Conceição. No Locatelli, ojo. Ojo, control de pecho de Stanciu, que termina rebotando hacia afuera y será saque de manos de João Mario para Locatelli, quien pierde el balón. Muy mal Locatelli hoy. Sí, la verdad es que no está teniendo un buen juego. Sí. Este es otro que no sale en el segundo tiempo, creo yo. ¿Eh? Y sería por segunda vez, porque Piero, si recuerdas, contra el Parma lo sacó creo que en el minuto 54, una cosa por el estilo. O sea, jugó muy poco Locatelli. Sí. ¿Será que de repente tendrá alguna molestia o algo? Me parece raro, ¿no? Si fuera así, no hubiera empezado, creo yo. Es extraño. Sí. Mientras tanto, el Genoa con el balón, Norton se apoya atrás con Ostigard, quien a su vez al portero Leali. Hacía tiempo que el portero Leali no tocaba el balón, ahorita lo hace. Balón largo de Leali buscando a Martín, quien controla bien, sin dejar que salga el balón. Sale bien el Genoa. Esta vez balón largo, quien recupera es Locatelli para Thuram. Thuram se da la media vuelta muy bien, encara al arco, tiro que viene rechazado por el Mazzini, me parece, el mediocampista del Genoa, quien logra barrerse en el último minuto y será tiro de esquina para la Juventus, el primero del partido, si mal no recuerdo. Sí, primero el partido y bien Thuram, ¿no? Ahí bien Thuram ahí tratando de encontrar el tiro. Bien barrida ahí también del Genoa. Sí. Buena barrida. Veamos si por primera vez somos letales en tiro de esquina. Se viene Kenan Yildiz en el banderín del córner. Centro al segundo palo. Ahí estaba Conceição, quien logra tocar el balón, pero había salido bien Norton y rechaza. Recupera el balón Locatelli. Se apoya con Conceição, ahí pegado en la línea. Ya es una costumbre, ¿no? Kalulu. Ya es una costumbre que Conceição sea el que remata o cabecea los corners. No sé si se han dado cuenta. El más chiquito de todos. Atención, Yildiz en el borde del área. Se dribla uno, se dribla dos. ¡Centro, tiro! ¡Qué parada acaba de hacer Leali! Centro fortísimo de Yildiz. Gran tiro al vuelo de Gatti. Leali se tira, no sabe cómo la paró. No tiene idea cómo la paró. Leali se tira, excelente parada de Leali. ¡Qué fantástico! Parada y poste afuera. Todo se vuelve un bufón contra nosotros. Ex Juventus, ¿no? Él es ex Juventus, creo. No tengo ni idea quién es. ¿Qué tal parada, no? O sea, paradón, de gato. Parada, reflejos de gato. Reflejos de gato. De gato para quitarle el gol a Gatti. Centro de Yildiz. Hay novedades de mercado, pero ahorita no las puedo leer. João Mario en el borde del área. No entendí este cobro. João Mario, Yildiz y Conceição, todo junto ahí en 2 metros de campo. Ahorita pase a Locatelli, encuentro, pase filtrado a Thuram, quien trata de darse la media vuelta. Otro tiro de esquina desperdiciado, Piero, eso no lo entendí. Yo tampoco no lo entendí. Pensé que era una jugada armada, pero veo que no. Nada nuevo en el calciomercato. Son otros periodistas repitiendo lo que ya se había reportado antes. Desafortunadamente también es parte de esto. Que algunos periodistas llegan antes, otros llegan después, otros realmente no saben qué coño está pasando y solo lo repiten los demás, pero se dicen llamar periodistas. Otros son grabados mientras graban. Qué bueno. Un poco de todo en este mundo. La Juventus mantiene la posición del balón, quizás son los minutos donde más hemos mantenido, quizás el Genoa también ha caído un poco, se le está acabando la gasolina. Locatelli con el balón lentísimo, Locatelli, sin ideas. El Genoa ha pegado todo lo que ha querido el primer tiempo. Sí. Centro lindo de, atención, otra vez la tenía ahí Kalulu ahorita para darse la media vuelta, el balón vuelve a la olla, la tiene Yildiz en medio de 3, ¡tiro! Gran parada de Leali, había quedado el balón ahí. David trata de apoyar y termina mandándola por encima. Pero Leali, ¿de dónde salió? Gran tiro de Yildiz, rasante al segundo poste. El balón había quedado flotando.
y David trató de apoyar el balón. No logro ver si el portero... No, la puso por encima David. Y mira Pinzolio. Sí, la puso arriba. Interesante esa toma con Pinzolio. No sé si te diste cuenta de Dusan Vlahovic. Sí. Le viste la Sí, cara, sí, ¿no? No está sí, sentado con el grupo, está sentado afuera del grupo con una cara de culo. totalmente. Se siente la... Es lo que yo te decía, ¿no? Se Túnel siente de Yildiz y vuelve a driblárselo. Entre dos recibe 5 patadas, 4 patadas. El árbitro, bien, gracias. Ahora marca falta el árbitro. ¿A favor de quién, Piero? lleno. No puede ser, es increíble. Increíble. Locatelli va y le habla de que se va a morir el árbitro. Muy bien Locatelli ahí formándole peo al árbitro. Así es como debe ser. Increíble, de verdad. Increíble este árbitro. Veamos un poquito aquí el chat. Disculpen que los tengo un poquito abandonado. Luis Vallejo, Dusan viéndola pensando, yo la podría haber fallado mejor. Christopher Roma Lerú, un abrazo a ti, Christopher Leali. En su tiempo fue considerado como el próximo Buffon. Tuvo una Juve muy joven. Bueno, gracias por esa. Lamentablemente se le olvidó eso solo hasta cuando juega contra la Juventus. Ahí es cuando se recuerda que iba a ser el próximo Buffon. Pinzolio me representa 100%. A todos. Alessandro Trabuco, flojo partido de Locatelli hasta ahora, pero presiento un bombazo de fuera de área 1-0. Ojalá que sí. Pierre Di Silvestro, lo Yildiz es un escándalo. Qué bueno que es el HDP. Sí, totalmente. Atención, se viene el Genoa. ¿Qué hace? Locatelli le hace una asistencia a Colombo. Afortunadamente termina recibiendo falta el jugador británico y se da vuelta. Te decía que lo de Dusan es lo que te comentaba al inicio, ¿no? Se siente esa tensión, esa rivalidad entre si anota o no anota mi rival, ¿no? Es como, porque esa cara que pone es una cara de no lo logró, ¿no? Ay, qué bien, es interesante, de verdad qué bien, ¿eh? A mí me gusta ese tipo de rivalidad, ¿no? Es buena. No, sí, total, eso al final ayuda, ¿no? Esa competencia interna siempre ayuda, mientras se mantenga sana, ¿no? Sí, obvio. Minuto 45 alcanzado, dan un minuto de tiempo extra, a pesar de que Thuram estuvo en el piso por 2 minutos y medio a causa de una contusión. Pero bueno, como les dije, aquí las reglas cuentan de forma diferente. Si fuera otro el equipo, otro gallo cantaría, no me queda duda. Se da la vuelta con Seisao. De todas formas, se apoya con Di Gregorio. Se está acabando el primer tiempo. Bremer con el balón para Locatelli, quien la lanza hacia adelante. Un trayazo buscando. ¿Cómo hace un jugador, aunque seas el mejor delantero del mundo, en controlar una vaina así? Pero bueno, David no logra controlarlo. Gatti termina haciendo falta, jalándole la camisa. El árbitro va a hablar con el jugador. Le está diciendo le debería sacar amarilla. El otro le responde, sí, yo ahorita, espérame. Ahorita lo voy a hacer, no te preocupes, yo lo hago, tú no te preocupes, solo que está terminado el primer tiempo, yo lo hago en el segundo tiempo, no te preocupes, por ahora es falta. Obviamente se cumple el minuto ahorita, ¿pitará el árbitro? ¿Pitará el árbitro, Piero? Obviamente no, ¿por qué? Porque ¿de quién es la posesión en este momento del balón, Piero? Diego Bamuani. ¿De quién es el balón? Del Genoa. Y viene un centro peligroso a la olla. Ya han pasado 15 segundos. Centro, ahorita sale Di Gregorio con los puños, recibe empujón, el árbitro pita y ahora sí podríamos terminar. En efecto, termina el primer tiempo. Espectáculo. Son tan predecibles estos hijos de puta, de verdad. Bueno, Piero, aquí el comentario del primer tiempo de la Juventus, 0-0. Un juego bastante cortado, ¿no? Bastante desordenado, imprecisión del Genoa, imprecisión de nosotros, y creo que todo pasa porque no hay un orden en el medio campo, ¿no? Se ha sentido un medio campo bastante intransigente, creo yo. Yo sé que es una palabra un poco fuerte, pero es la realidad. Un Locatelli que no estaba en su mejor momento, en su mejor versión, y creo que eso influye mucho porque al final el balón termina siempre pasando por él, y si el que tiene el balón no tiene la claridad, entonces el juego no se va a ver bien. Por ahí Joao Mario no le ha quedado grande
el puesto, sino que no le ha quedado cómodo. Yo creo que la palabra correcta es esa, no le ha quedado cómodo. Eso no quiere decir que hay que matarlo, ¿no? Ojo, por favor, a todos los que están viendo el partido, no maten a Joao Mario. Hay que entender que es una decisión técnica, como le pasaba a Wea cuando jugaba por izquierda y él no era zurdo, ¿no? A Joao Mario le ha pasado lo mismo, y claro, no es su mejor versión. A pesar de que tuvo por ahí ciertas cosas, ¿no? Tuvo un remate al arco que le termina cayendo a Turán y le reformateó el Windows, pero por ahí ha tenido cositas, ¿no? David tampoco me parece que ha estado tan fino. Me parece que ha estado un poquito fuera, ¿no? Fuera de foco, pero claro, se entiende porque tampoco no hay un balón claro, ¿no? Salvo ese rebote, ¿no? Que le cayó. Y bueno, ese bailecito que nos lanzó antes de que salga el balón. En la defensa me parece que hemos estado súper bien. En los de atrás, Katy, Bremer y Kelly han estado impecables. Y Di Gregorio estuvo cuando tuvo que estar, ¿no? Cuando a Joao Mario se lo comen, en ese movimiento Di Gregorio aparece y salva, ¿no? Y se mandó una jugada linda. Yo creo que para el segundo tiempo lo que vamos a ver es a Kostic por izquierda, ya en un segundo tiempo un poco, de repente con menor tiempo para ver cómo le va. A Joao Mario, yo no sé, yo creería que lo pasarían a la banda derecha y a Kalulu por ahí de repente lo sacan. Y tal vez veamos a Cup Miners por Locatelli. Yo creo que a David le van a dar hasta el 70 y después entrará Dusan. Para mí, eso. No, estoy bastante de acuerdo con tu lectura, Piero. Como dije, ¿no? Durante el directo del primer tiempo, caótico. Eso es como la única forma que puedo yo describir. Este partido es caótico. Todo rebota por todos lados. Se ve también en cómo está dividida la posesión, ¿no? Aunque se vea 61-39 en la gráfica, eso realmente es un reflejo de lo último, ¿no? Que ha pasado. Ya va, perdón, que me acaba de llegar un mensaje. Dale. Por ahí igual reforzar un poquito, dentro de los 4 jugadores que más han recorrido el campo, no está Locatelli. Y sí está con Seisao y está David. Eso quiere decir que los de arriba han tenido que bajar a pedir el balón porque no les ha estado llegando, ¿no? Y apoyar en fases que de repente por ahí no se han estado logrando cubrir. El partido contra el Parma, Locatelli estuvo dentro de los 4 primeros, ¿no? En el recorrido. Entonces... Perdón por la interrupción. Hay un periodista que ya está diciendo que lo de Nico y Segrova ya quedó. Me parece un periodista que está haciendo algo bastante deshonesto. No lo voy a nombrar por respeto, pero un periodista que nunca siguió la operación Nico González Edon Segrova en todo lo que va hasta ahorita y está tratando de aprovecharse y ser el primero en lanzar algo cuando los que lo han estado siguiendo hasta el momento no han reportado que eso haya quedado. Así que no le haré eco a ese periodista y una vez más me decepciona su comportamiento. Pero no, de acuerdo contigo, es una situación bastante caótica este partido donde hay poca posesión continua de los equipos. Y yo creo que eso va a pasar un poquito de factura también en el lado físico, ¿no? Porque si estás siempre rebotando, no logras continuar con la posesión de balón, el cansancio pues se va a dar a notar. Pasemos un poquito al chat a ver qué dice el chat un poco. Lo habíamos dejado, creo que aquí. El marcador no le hace justicia a la locura que hay en el estadio. Impresionante la hinchada del Genoa. Sí, la verdad es que muy bien. Partido feo, ¿no? Bastante, capo. Duelo súper cortado, lo que se comió David. Dice, claro, pero tampoco era fácil, ¿eh? A esta Juve la presionan y la borran totalmente. Hace falta jugadores con más chispas filtrando pases desequilibrantes. Loca es muy defensivo y pases a los laterales. No pero dice Darwin Carrillo, ¿no? No creo tampoco que la borren, ¿no? O sea, también seamos objetivos, ¿no? Veamos el juego, o sea, no es que la Juve ha desaparecido completamente del partido. O sea, es cierto que no está pasando por un buen momento en el medio campo, pero no es que sean obsoletos los jugadores, ¿no? Hay que analizarlo objetivamente, ¿no? Correcto, también está esto, ¿no? De Francisco Sierra, que el arbitraje ha sido terrible, ¿no? En esa jugada que casi le rompen la rodilla a Joao Mario, termina siendo saque a puerta para el Genoa.
O las patadas de Yildiz, ¿no? Todas las patadas que ha recibido Yildiz, ninguna ha sido cobrada a favor, creo que una, a lo mucho. Y ni siquiera fue patada, fue un jalón, que ya obviamente no puedes tapar. Cuando una camiseta se estira, no sé, 25 centímetros, no puedes cubrir eso, ¿no? O sea, ya sería muy descarado. O sea, de verdad. Hay que ver, hay que ver. Víctor Oviedo dice, chicos, muy mal el equipo en el primer tiempo, Joao Mario por izquierda no me gusta, creo que estamos todos de acuerdo con eso. No creo que Tudor lo pase a la derecha por la amarilla, yo veo más el doble cambio de la banda, Weston y Kostic. Tendría sentido eso. Con todo y el cariño Locatelli suplente, muy mal Locatelli hoy. Sí, Jair González, partido frustrante, muchachos, pero tienen que aprender a abrir estas defensas porque es en partidos como este y el Parma donde se definen los títulos. Totalmente, Jair, lo habíamos dicho el viernes, ¿no? Por lo menos yo lo dije, que yo me esperaba un partido muy parecido a la Juve Parma. Estamos jugando la propuesta. Mientras tanto, Deli se convierte en nuevo miembro de YouTube. Grande, Deli, gracias de verdad por ese cariño y bienvenido. Víctor Oviedo, Thuram casi no ha tocado el balón y si eso sigue así, no hay fútbol. Excelente lectura ahí de Víctor, en mi punto de vista. Recuerdo este gol de David del 50-60. ¿Cómo? Recuerden esto, gol de David. Recuerden esto, gol de Esperemos que sí. Francesco Fasano, Locatelli es una lágrima, no le da calma a ninguna pelota. Sí, la verdad es que es muy mal Locatelli hoy. Preparando pizza para el segundo tiempo. Mantenemos el 0 en el arco y el partido está para cualquier saludo desde Chile. Saludos y buen provecho. Qué rico la pizza. Saludos, pueblo. Un abrazo a ti, Odín y todo Ecuador. Yaciel, la Juve no va a buscar nada en el medio. Es muy caótico, te digo. El Catire es interista, el árbitro. Sí, Kifi. Creo que lo han fotografiado con vainas del Inter por ahí. La Juve no va a buscar nada en el medio campo. Sí, ya lo había leído, perdón. Andrés González, ¿consideran que la de David fue clamorosa? Yo creo que sí. Sí, tenía que apoyarla dentro, pero era incómodo también cómo había quedado el rebote. Más clara era la de Conceizao que la de David, cuando estaba en el área. Sí, no le pegué, ¿no? Yo creo que era pero hay que apoyarla, sí. Pero o sea, ahí la puso demasiado alta, en mi punto de vista. Solo había que apoyarla, el portero ya estaba tirado en el piso. Es cierto que viene con una velocidad, ¿no? Porque está llegando y quizás pues, se le pasó la mano. Locatelli no tiene recambio, Cup no lo puede ser. Y bueno, ese es el gran problema, ¿no? Que realmente lo único que podemos aportar ahí es Cup. Y bueno, hablando de los recambios y los cambios, tú más o menos lo mencionaste, Piero. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que no sirve esta prueba, esta fórmula, esta apuesta que está haciendo Tudor con Joao Mario por un lado. Listo, chicos. Edon Zegrova, Here We Go, de Fabrizio Romano. Se cierra el acuerdo, el Lille acepta el paquete que superará los 20 millones. El jugador volará al club bianconero con condiciones personales ya acordadas. Nuevo externo para Igor Tudor. Here We Go de Fabrizio Romano, lo cual quiere decir que Nico González habría ya recibido el vía libre por parte de la Liga para irse a el Atlético Madrid. Piero, opiniones, ¿te gusta estás aplaudiendo? Me imagino que sí. Yo sí estoy aplaudiendo. Yo sí estoy contento. Yo sí quería Zegrova. Me gusta el jugador. Sé que es un driblómano, como dice nuestro querido Enzo, pero nada, ese tipo de jugadores suman. Ahora, claro, hay que ver, ¿no? Que llegue y que demuestre, pero creo que es un fichaje bastante bueno para el equipo. Y estoy contento de que se haya dado, pero todavía no acabamos, ¿no? Falta uno más. Falta Colomuani, ¿no? Falta colito. Pero bueno, hay que esperar, hay que ser pacientes. La paciencia es una virtud que se trabaja todos los días y que los hinchas de la Juve no lo hacen. Háganlo. 20 millones te parece mucho por sí. Por el Kosovo. Honestamente sí me parece mucho. El paquete completo, ¿no? Es un paquete de más de 20 millones. O sea, eso incluye bonus, incluye algún tipo de futura compra, etcétera, ¿no? Pero sí parece como mucho, ¿no?
Sí, yo honestamente lo hubiera fichado por 15, 16 por ahí, pero 20 me parece mucho, ¿no? Sobre todo siendo un jugador que termina contrato, pero claro, hay que entender, ¿no? También es la premura, es el tiempo, entonces hay que... ¿Cuánto habrá sido la oferta del Marsella, ¿no? Porque también el Lille rechaza la oferta del Marsella, que era creo que de 18 por ahí, y de una u otra forma el Lille tampoco quiere perder, porque necesita dinero para poder conseguir un reemplazo. Entonces, hay muchas cosas, ¿no? Como tú dices, no es FIFA, ¿no? No es FIFA un botón y toma lo que te doy, ¿no? Yo creo que ahí se paga un poquito de más, pero igual estás pagando un buen jugador. Correcto. Ojalá También use es la 11. importante resaltar, ¿no? Que esto ha sido, digamos, el reencuentro también de Ah, sí. David. Edon Zegrova con Jonathan David, porque pues eh, jugaron juntos en el Lille. y le fue muy bien, ¿ah? Y les fue muy bien. Yo lo único que pido es que Shegrova use la 11 y que no se la den a Kostic, por favor. No pido nada más, por favor. Por favor. La 11, pero ¿por qué se la van a dar a Kostic? Es que Kostic tuvo la 11, después se fue, llegó Nico y Nico tomó la 11. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso lo digo. O sea, de verdad, por favor, que Shegrova le den la 11 y no se la den a Kostic. Por favor. Nada más, solo pido eso. Totalmente. Zegrova aterriza hoy en la noche en Turín y la siguiente parte es Nico González al Atlético de Madrid, que está a punto de ser cerrado, al igual confirma Fabrizio Romano. Prepárense para el Watch Avión. El Here We Fly, como dice Pepe, ¿no? El Here We Fly. Prepárense para el Here We Fly. Edición especial, ¿no? Pueblo Juve. Hoy hacemos pijamada. Somos Pueblo Juve, pijamada de Pueblo Juve. Mi esposa me mata si me mantengo No, aquí no. viendo, especialmente buscando, Sí. o sea, viendo aviones volar, me manda Sí, freír sí. pasteles mi esposa. Igual, yo también. Me rapan el pelo. Total. Pero bueno, chicos, estamos justo comentando las posibles sustituciones para el partido de hoy. Obviamente, Nico González no entrará en este partido, Sí, ya que obviamente. esto quedó cerrado. Pero bueno, sí, Ya un se lo habrán segundo que dicho, imagino, ¿no? A Tudor. siendo medio Chiellini. tiempo. Chiellini debe haber. Sí. Bueno, Modesto, ¿no? En realidad, ¿no? Modesto es el que tiene que haber. Debería ser Modesto, exacto. Me imagino a Chiellini diciéndole a Modesto, bueno, tú anda a ese vestuario, entra y dile a Tudor que tiene un hombre menos. Me imagino a Modesto, ¿no? Entro, Bueno, pero ese es su trabajo. Ese es su me trabajo. imagino. Igor hecho un animal, una bestia en el vestuario y Modesto, Igor, disculpa, Igor. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas eso? Dios mío. Malo eres, qué malo eres. ¿Cómo es? Hay una palabra en alemán, ¿no? Que, ¿cómo es que? O sea, saca la alegría del sufrimiento de los demás, algo así se llama eso. Ah, creo que sí. Schadenfreude, algo así es. Algo así, sí. Ese eres tú en este momento. Ese eres tú en este momento. No. Humor negro, perdón. Bueno, chicos, los jugadores están en el pasillo para volver a entrar. Veamos si viene algún tipo de cambio. Nunca logramos realmente tocar el punto de los cambios. No está Nico, ¿ah? No estaba calentando. No sé si llegaron a ver los jugadores que estaban calentando. Ya no A mí está no me Nico. mostraron eso, ¿no? Ah, ok. Pero me parece que salen los mismos, ¿ah? No veo cambios en la alineación. Sí, Y no Tudor parece sale haber. con una cara. Serio. Serio. Veamos. Una carita de Tudor. El peinado de Gatti es muy curioso, ¿no? Sí. Es como, tiene dos huequitos al costado y tiene dos huequitos adelante. Que es que por eso está, mira, sigue la vaina de Vieira. Córtate ya, rápate todo. Sí, ¿no?
Sí. Perdón que estoy con un poquito de tos. Tranquilo, estamos todos igual. Ok, chicos, bueno, entonces vamos a reanudar el segundo tiempo ya con la noticia del Here We Go de Fabrizio Romano, de Edon Zegrova a la Juventus. Llegará dentro de poco el Here We Go de la salida de Nico González hacia el Atlético de Madrid. Por ahora no hay ninguna otra noticia. Le mandamos un fuerte abrazo a Santi Aouar, quien llevaba días diciendo que Zegrova iba a terminar en el Marsella, que ya estaba todo hecho, que tenía ya todo acordado. Como siempre, les recordamos que parte del trabajo que hace Pueblo Juve es filtrar todo este pocotón de humo y noticia falsa para solo traerles las noticias más confiables. Mientras tanto, comienza el segundo tiempo. Igor Tudor con un hombre menos en el banquillo, porque al final no tienes a Nico González. Minuto 45 con 19, 21 segundos. Ningún cambio reportado por parte de la Juventus o del Genoa. Balón largo despejado por parte de Joao Mario. Trata de ganar el balón con Seisao, pero le gana la altura. Martin recupera el balón el Genoa. Se viene al ataque por banda derecha. Ellerson ahorita se apoya atrás con Norton. Norton saca un centro terrible, mete el pie Thuram, pero el rebote le favorece al Genoa, quien termina mandando un balón de cabeza a la olla, rechazado ahorita por Kelly. Y será saque de manos para el Genoa. Perdón, disculpen, es que me están llegando mensajes, estoy tratando de responder, estar aquí al día. Qué falta de paciencia de la gente, man. Acaban de cerrar a Zegrova y la gente ya está pidiendo a Colo. De verdad, uno por uno, chicos. Tengan la paciencia, por favor. Saque de manos, Genoa con el balón. Norton justo en la línea del medio campo. Saque de manos, la extiende el jugador, pase largo. Falta por parte del jugador del Genoa, quien del piso toca el balón con la mano. Pase atrás para Di Gregorio, despeja mal. Afortunadamente resuelve Bremer de cabeza, la recupera Norton. Balón hacia atrás. Martín se apoya con Leali y reanuda el partido. Recordemos que la Juventus siempre en los segundos tiempos empieza un poquito floja, Y justo viene el contragolpe, balón largo. Atención, gran intervención por parte de Joao Mario. Ellerson le había ganado la espalda a Joao Mario, tenía el tiro libre. Joao Mario se barre en el último instante y previene el tiro a quemarropa sobre Di Gregorio. Ellerson le había ganado una vez más la carrera a Joao Mario, pero Joao Mario se tira bien. Peligrosísimo aquí la situación. Estaba justo comentando que en los segundos tiempos la Juventus siempre empieza floja y peligra. Y una vez más, recordemos el partido contra el Parma, fue Bremer quien salvó la situación. Esta vez le tocó a Joao Mario. Tiro de esquina para el Genoa, me parece que es el primero del Genoa. Peligro aquí, sabemos cómo marcamos nosotros los tiros de esquina. Se entrevé el humo de Fumogeni, que supuestamente no deberían poder ingresar al estadio, pero bueno. Centro, cabezazo, sale por un lado. El árbitro dice que es tiro de esquina. Todos los jugadores, todos, incluyendo los del Genoa, estaban ya yendo hacia el otro lado porque el balón había salido. Todos los jugadores.
sea, ni siquiera los jugadores del Genoa pensaban que era tiro de esquina. -1, menos Ellerson. Y el árbitro dijo, bueno, ok. Ah, no. Y ahorita volvió a dar saque de puerta para la Juventus. Ya no se entiende nada, chicos. Esto es una locura esta vaina. Di Gregorio con el balón en la media luna. Pase abierto para Locatelli, que juega como lateral prácticamente. Se tarda 300 años en sacar el balón. Frendrup puede venir desde el otro lado del campo y le previene que saque el balón. Será saque de manos para la Juve. Alguien me explique eso, por favor. Qué frustrante este jugador a veces, de verdad. Kalulu con el balón para sacar de manos. Saque largo hacia Conceição, quien controla medio raro, abre para Kelly, a su vez para Joao Mario. Joao Mario tiene ahí, se dribla uno y consigue un pasillo por donde llevar el balón. Lo hace ahorita y le rebota el balón a Martin para un saque de manos. Kelly ahorita, siempre para atrás la Juve. Locatelli, Bremer. Minuto 50 con 28 ya cumplidos. Gatti para David. Balón largo. Termina rebotando. David recupera. Ah, no, era Kalulu. Recupera. Trata de pasársela a David, quien controla mal. Medio impreciso David hoy. Nada bien. Sigue rebotando el balón de un lado para el otro. Ninguno de los dos equipos mantiene la posesión del balón. Bastante fastidioso. Penalti y roja. Dice Regina. ¿Qué habrá sido? Si fuera el Inter ante la duda penal para los chicos de Marotta. Ah, bueno, sí, debe ser. O están muy avanzados. Quizás me perdí de algo. Kalulu. Perdón, con el balón. Abre para Conceição. Pase para atrás con Locatelli. Tiene ahí a Kalulu. Dentro. La rechaza con el pecho el defensa y es despejada. Gatti con el muslo controla mal. Termina dejando el balón ahí. Casi lo pierde. Y ahorita será saque de mano. La app es Putmob. No sé qué me estás preguntando, Roberto. Discúlpame. Tengo una idea que me estás preguntando. ¿Pasó algo o no? No sé. Regina Barrera puso algo así de penalti roja. No sé exactamente a qué se refiere, a menos que esté yo muy retrasado. Falta de mano. Qué locura. Aquí no sé ni siquiera qué pasó. Falta sobre Conceição. El balón queda flotando ahí. El jugador del Genoa toca el balón con la mano. Termina rebotando de las piernas de David. Sale el balón y es saque de manos para el Genoa. O sea, no fue ni falta sobre Conceição, que sí era, ni falta de mano, o sea, toque de mano del jugador del Genoa, sino fue saque de mano. O sea, fue la última jugada la que se toma en cuenta. Un poquito de lo mismo, pero al final. Sí pasó algo cuando no estabas, casi nos meten gol, como siempre. Al principio del segundo tiempo, Joao Mario salió al rescate a la Bremer y se barrió justo ahí enfrente de la puerta de Di Gregorio para que no entrara el gol. No sé si alivio o preocupación. Lo de siempre. Balón largo hacia Leali, quien rechaza poniéndola en el aire justo al medio campo. Gana el balón Kelly. Afortunadamente el rebote favoreció al jugador del Genoa. Otro balón gana el aire, esta vez controla mal Gleison Bremer, recibe falta, el árbitro pita clamorosamente a favor de la Juventus, ya que lo habían pisado al brasileño. El Napoli, ya entendí lo que decía Regina. El Napoli está pidiendo un penalti en el área en cambio de tiro de esquina, aunque había pegado en la espalda del jugador, según esto. Ya entendí. Gracias, Regina. Recupera el balón en el medio campo con Conceição, se apoya con
Yildiz, quien encuentra a Thuram. Thuram tiene a varios jugadores que quiere tirar. Thuram, esa no era Thuram, esa no era. Tenías ahí a Kalulu, tenías a Yildiz, tenías a Joao Mario, tenías a David. Sí, acá elige mal, Encuadran ¿no? a Tudor muy molesto por la decisión de Kefren Thuram, Piero. Elige mal. Lo mira, ¿no? Thuram lo miró a Tudor. Y lo miró a Tudor como pidiéndole perdón y que por Sí, sí, sí. favor no lo mate. Sí, 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 sí. La cara de Son Thuram. como ojitos de please. Sí, lo siento, lo siento. Sí, 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 fue. Se siente el miedo. Sí, sí. Y Tudor lo vio a él como te voy a matar. Sí, sí, sí. Además que, ¿sabes? No parece, ¿no? Porque siempre nosotros nos enfocamos mucho en los jugadores y tal. Pero Tudor es altísimo. Sí, sí, sí. Tudor es gigante, es gigante. Bueno, esperemos, ¿no? Yo creo que en un par de minutos ya vamos a ver el primer cambio. Yo creería que va a ser Locatelli por Cup Miners. Sí, yo también. Me esperaría también un cambio en las bandas. Sí. Porque ya no estamos creando nada por ninguna de las dos. Me parece que Algo está hablando el árbitro con Bremer. Sí. Y Colombo. Siempre queriendo ser protagonista el árbitro, en vez de dejar jugar. Bremer está como ya terminado. Ya, Sí, sí, ya deja de hablar, Toque. Estoy trabajando, por favor. Sí, déjame trabajar. Deja el fastidio. Ok, se reanuda el partido. Siempre lo mismo. Partido de ping-pong en el aire entre los dos equipos. Balón largo para Kalulu. Trata de encontrar un pase filtrado para Conceição. No lo consigue. Será saque de manos para la Juventus. Ninguno de los dos equipos parece próximo a hacer cambio. Sí, Gatti con el balón para atrás con Bremer. Dime, Piero, dime. No, partido bien trabado, ¿no? No se puede apreciar la mejor versión de ningún equipo, la verdad. Te diría que a lo mucho, por ahí tal vez la Juventus está un poquito por encima, pero tampoco no hay gran diferencia, ¿no? Pero, o sea, en individualidades, más que otra cosa. Exacto, Atención, contragolpe. Joao Mario con el balón entra al área, lo tumban, el árbitro dice juegue, tiene Conceição el balón, ya regresó todo el Génova, se entró, ahí estaba David. No, perdón, era Kalulu. Se olvidó Kalulu se olvidó que estaba atacando, reaccionó como defensa y rechazó el balón hacia afuera. ¡No! Dios mío, Kalulu. ¿Qué pasó? Dios mío, Kalulu. Yo vuelvo a apelar. Yo sigo teniendo esto puesto. Qué vaina. Madre mía. Yo vuelvo a apelar a Tudor de por favor dejar de usar a Kalulu ahí. Sí, no. Kelly recupera el balón. Se la pasa a Yildiz, de nuevo muy pegado a la banda. Yildiz encuentra pase y corredor para Kelly. Tiro de Kelly. Rozando el poste. Gran tiro del británico. Encontró un espacio para tirar. Bien. Qué bien. Cerca el tiro. Y es tiro de esquina, ¿eh? Viendo la repetición, pegó en la pierna de Norton. Ese sí va al arco, ¿ah? Debería ser tiro de esquina. Pegó en la pierna de Norton. Sí, Tomás pregunta si Tudor se come el panetone. Es muy temprano. Estamos en el segundo partido. Paciencia. La paciencia es una virtud que se trabaja todos los días. Mal. Leo Acuña pregunta: ¿cómo han visto a Joao Mario por ese lado? Perdido, no está cómodo. Muy bien. Es así, Senza Paura. Es así, querido amigo. Bueno, ok, tú le puedes tener poca fe, pero coño, estamos en el segundo partido. Oh, thank you very much. Bueno, creo que son los cambios, ¿no? Hoy entra Cup y marca de Rabona. Upa. Daniel Cejas, Capi, tú dices que no poner a Kalulu, estoy de acuerdo, pero ¿qué otras opciones hay ahora? En este momento no hay, porque la única opción que tenía la pusiste en la otra banda, Daniel. O sea, era jugar con Joao Mario aquí este partido titular por derecha.
Y poner a Kostic por Y izquierda. poner a Kostic, McKennie, o sea, Sí, o sea. Eso es lo ya fue, llamativo, ¿no? Eso es lo llamativo. ya fue el 1.5 de goles, doctor señor Z. ¿Qué será? ¿Habrá apostado algo por el estilo? El tiempo de goles, ¿no? No lo sé. Cada cuánto la Juve mete goles. Debe ser, no lo sé. Minuto 59 con 30 segundos recién cumplidos. Posesión Ya. por parte del Genoa. Se viene Dusan, me ¿Lo parece. ves? Sí, creo que es Dusan. Ok, buenísimo. Primer cambio para Igor Tudor es en el ataque. No ve ningún problema con Locatelli, no ve ningún problema con las bandas. Mientras tanto, pase filtrado y contragolpe del Genoa. Atención, peligro aquí para la Juventus. Los defensas de la Juve pedían fuera de lugar. Centro, Kalulu se tira en rodillas y previene el tiro. Mientras tanto, el balón queda ahí, rechazado por Locatelli esta vez. Peligra la Juventus y termina llegando Gatti a despejar el peligro, mandando la pelota a el otro lado del campo, aunque recupera ahorita la Juve. Buena presión por parte de Conceição. No pasó nada. El árbitro dice juegue. Mientras tanto el balón lo tiene Kelly, minuto 60. Falta sobre Yildiz, ahorita la marca el árbitro. Veamos la repetición. No sé si viste, Cambiaso Conceição se fue con el jugador hasta la banca del Genoa. Sí. Lo abrazó. Qué bien Kalulu ahí, ¿eh? Muy bien. Haciendo lo que él hace, que es defender. Sí, totalmente, ¿no? Pero bien ahí Kalulu, ¿no? Sí. Eso es el bombero. La sabada del bombero. Y Locatelli también, bien. Se viene cambio. Coop Miners. Cup. Era Cup, no era Dusan. Hay tres ahí. Ya, ok. Yo vi a Dusan. Coop. Salen Joao Mario, Locatelli y David. Entran Coop, Kostic y Vlahovic. Bueno, o sea, se queda Kalulu entonces. Veamos. Imagino que entonces McKennie entrará por Kalulu. Debe ser. Hoy se va David sin anotar. La verdad que hoy el partido de David no fue tan bueno. No. Joao Mario tampoco no me gustó mucho. No me gustó por izquierda. No. Y tampoco me gustó Locatelli. Creo que los tres más bajos del primer tiempo se van. Sí. Buenos cambios. Sí, bien leído. Al minuto 60, ¿no? 61. 61 para ser precisos. Sí. Estamos bien, estamos alineados con Tudor. Mantiene ahí a Kalulu y ahorita entrarán algunos cambios por parte del Genoa. Están dando las últimas instrucciones a quién va a entrar. Kalulu con el balón para sacar de manos. Yo lo único que pido es que Dusan entre en el partido. Nada más. En el partido. Saque de manos largo, justo buscando al 9. Le ganan la cabeza. Bremer gana el rechazo. Está ahí Gatti para meter una patada. Le rebota en la espalda al jugador del Genoa. Será saque de manos. La saca de inmediato Kalulu para no permitir que haya cambio para el Genoa. Thuram gana el balón en el medio campo y cambia el campo. Ahorita encuentra a Kostic. Centro de Kostic. Adivinen a quién, Piero, por favor. Al defensa. Es correcto. Su especialidad de Kostic. Bueno, ya sabemos por qué. Recupera el balón Thuram. Muy bien, Thuram. Se mete ahorita Coop Miners. Primer toque de Coop Miners para terminar de hacer la labor que había comenzado Thuram. Thuram ahorita abre para Kalulu. Kalulu para Gatti. Gatti Bremer. Demuestra Coop Miners. Bremer prefiere ir con Kelly. Coop Miners se queda atrás. Balón filtrado para Kostic. Centro hacia Conceição. Quedó ahí en el borde del área. Se la pasó de forma imposible para Yildiz. Llegó Coop Miners para recuperar el balón. La abrió para Gatti. Ahorita Coop Miners de nuevo. Kalulu. Conceição. Kalulu trata de jalar marca, lo consigue, pero hay dos sobre Conceição. Está ahí Coop Miners en el borde del área. Conceição prefiere hacer un drible y tratar de centrar y centra a la Kostic al defensa, quien rechaza para saque de manos.
Ahora vienen los cambios para el Genoa y atención porque viene nuestra kriptonita, Malinovskyi. No. ¿Estaba acá? No está. Estaba Está aquí, ¿no? Está Dios mío, ese siempre nos mete gol. siempre. Lo Salen detesto, Carboni y Statue y entran Malinovskyi y Torsby. Detesto a Malinovskyi. Sí. Es más, Viera lo fichó porque sabía que. No metió. Somos su víctima favorita, la Malinovskyi. Y Gildy sigue por izquierda, ¿no? Sí. No lo veo tan metido al medio. Pegado a la banca, muy pero muy pegado a la banca todavía. Sí. Perdón, a la línea. De manos. La van a sacar largo, me parece. Más al medio debería estar. Kalulu saca largo, rechaza la defensa del Genoa, el balón queda ahí, le hacen un sombrerito a Koopmeiners, afortunadamente el rebote le favorece al holandés, quien termina perdiendo el balón de todas formas y será saque de manos para la Juventus. A mí de todas formas me dirán que hizo un gran partido Koopmeiners. Gatti hacia atrás para Di Gregorio, minuto 65 para Kelly. Kelly para Yildiz, tiene la presión de Norton y otro más, se la pasa a Koopmeiners, quien termina perdiendo el balón. Al final el árbitro marca falta sobre Yildiz y se enoja con el jugador del Genoa, que Freindrup se había quejado de la decisión del árbitro. ¿Arriesgamos a decir que ha mejorado un poco el arbitraje en el segundo tiempo, Piero? Un poco, ¿no? No me quiero dejar llevar. Yo tampoco, pero sí ha mejorado un poco, ¿no? Al menos ya está cobrando faltas que deberían ser cobradas. Exacto. Balona para Dusan Vlahovic, quien termina siendo fauleado. El jugador del Genoa se vuelve loco, hace toda una escena y se gana la amarilla. Ostigar se volvió loco. Así se siente la igualdad, perro. Mientras tanto, Vlahovic le dice a Ostigar que es un imbécil. Vieira le está formando un problema al cuarto árbitro. Yo no sé de qué se quejan, disculpa. No tengo ni idea. O sea, le pega una patada. El otro hace una escena del más estilo Hamilton del Broadway y le saca, o sea, es el reglamento, papá. ¿Qué coño te estás quejando? Mal acostumbrado. Agarra tu amarilla, cállese la boca. Así es, mal acostumbrado, o sea, que no les cobren nada en todo el primer tiempo, ¿no? Para los milanistas en sintonía, el Milan habría hecho una oferta oficial al Olympique Marseille por Adrien Rabiot. Oferta total de 10 millones de euros, incluyendo bonus, se negocia. Con Seisao con el balón, lo reporta Fabrizio Romano, por cierto. Encuentra a Gatti. Gatti con el pie izquierdo no sabe centrar. Encuentra un balón filtrado para Kalulu, quien hace un toque de taco. Ahí. Afortunadamente rebotó el balón y será tiro de esquina para la Juventus. ¿Qué tal Kalulu? Buena calidad de Kalulu. Gran partido de Copa, dice Regina. Sacan ahorita en corto. Centro de Yildiz, bombeadito. Termina ahí, rechaza el Génova. Atención, Kelly lo patearon. Patearon a Kelly. Se queda en el piso Kelly agarrándose el pie. El árbitro marcó fuera de lugar. ¿Qué? No te creo. What? Pero si lo tocó. Pero cómo, pues sí, tiene razón el árbitro, es fuera de lugar. Ah, no. No es fuera de lugar. ¿Por qué fuera de lugar eso, Piero? No, si no hubo es un fuera de toque lugar. antes. Bueno, no era tampoco falta. Pero no, bueno, no sé, esto es más para aprender yo. O sea, cuando sale el centro de Yildiz, Kelly sí está en fuera de lugar, pero sí, hay un toque previo. Hay un toque previo y en ese toque él ya no estaba en fuera de lugar. Es porque el toque es del defensa, eso ya, o sea, no valida la posición, no sé. Igual no lo termina por tocar. O sea, sí, no, al final no era falta, no era falta. De hecho, era bien ahí el arbitraje, bien ahí. Sí, era amarilla. Era amarilla por simulación, sí.
Kalulu con el balón. Dios, qué frustrante ver Kalulu con el balón cuando hay que dar un contragolpe. Pisa el balón y se va para atrás. Porque es que no es un jugador de ataque, no es culpa de él. Estamos mochos en el ataque por la banda derecha. Esa es la realidad. Yo creo que Kalulu tiene que salir, ¿no? Por ahí de repente probar a... Bueno, no sé si McKennie o tal vez Atsic podría ser. Bueno, el lateral por derecha nunca lo he visto antes. Kalulu, Él con el balón ahorita. Media punta, ¿no? Patada feísima sobre Kalulu. Esto debería ser amarilla, si no es que roja. Oh, le deja Pero, todo, ¿no? o sea, no había balón, no había nada. Le dejó todo, ¿no? ¿Pero qué fue esto, por Dios? No hay balón, le deja ahí, le pega una patada. Compañeros le reclaman. Compañeros le reclama el árbitro. Madre, también Tudor está ahí gritándole. No, le deja por todo, lo menos amarilla, Piero. ¿Qué es esto, por Dios? Sí, totalmente. Oh, me vuelvo loco, Piero. Hoy el arbitraje, solo falta. de verdad, ha sido... Ah, no, ni siquiera falta. Saque de manos. Tócate los huevos, Piero. Es increíble, Dios mío. Hoy el arbitraje está en su mejor momento, ¿eh? En su mejor momento, en su apogeo, en su prime, en su peak. No sé, ya no sé cómo llamarlo ya, pero hoy es el top de los tops. Hoy este muchacho, hoy consigue su ascenso a ser probablemente algún tipo de director de árbitros de pacotilla, porque la verdad que malísimo, Dios mío. Dios mío, por el amor de Dios. Yo la verdad que la paciencia ya no sé de dónde sacarla ya. Uno se esfuerza, pero hay que tener la paciencia del Monte Everest, porque... Regina, es que no le arrancó el pie, por eso no es falta. Dios mío. Si empatamos o perdemos contra el Genoa, dice Salvatore, Tudor debe considerar y analizar un cambio de sistema. Los jugadores no lo están entendiendo. Es buen punto. Mientras tanto, Ellerson le hace una falta que le deja el muslo muerto a Yildiz. Y no estoy seguro siquiera si marcaron falta. Vamos a ver. Ni siquiera lo marca, se le tira encima. Sí, o sea, se le tira el cuerpo encima y le hace uno de esos. ¿Tú sabes cuando te pegan en el muslo que se te queda así como muerto? Claro, horrible. Y no, fíjate, creo que es saque de manos para el Genoa. Increíble. Ese jugador, todo el partido ha pegado lo que ha querido y no le han dicho No, nada. ni amarilla, nada. Y se queja. Ah, no, es tiro de esquina para la Juventus. Atención, tiro de esquina para la Juventus. Se viene. El jugador está fuera del campo. ¡Salta! ¡El 9! Dusan Vlahovic. ¡Vamos! ¡Qué buen gol! No lo celebra Dusan Vlahovic, no lo celebra. Bahía, una esquina. Bah, este chico. Ya, bueno, no importa, ya está. Él es así, pero se lo celebro porque fue un golazo. Un golazo, ¿ah? Estaba solo también, ¿no? Estaba sí. Solo. Pero karma instantáneo, ¿ah? Jugada donde hace falta este jugador que le ha pegado todo el partido a Yildiz, le dicen, ok, te tiraste al piso, estás mal, sal del campo. Afuera del campo, queriendo entrar, no puede entrar, córner, gol. Celebra de la misma forma ahorita, sí, Dusan Vlahovic, volteándose a la parte de la curva de la Juventus, alzando los brazos. No estaba tan solo, pero saltó muy bien de cabeza Dusan. Físicamente impecable Dusan, ¿ah? Mira cómo llega solo y ¡boom! No, anticipa sí, la no lo marcaron nada bien. Le anticipa, buen gol. Buen giro, buen giro de cabeza, bien. Qué bien, buen giro, buen gol. No le veía un gol así desde la Fiorentina, me parece. ¿Te acuerdas que metió un gol así, parecido? No. De cabeza, metió un gol de cabeza parecido. No. Pero bien, buen giro. Yo no recuerdo eso, yo no recuerdo los partidos de la Fiorentina, me saben a huevo los partidos de la Fiorentina. Dusan nunca jugó en la Fiorentina. Siempre veamos, ¿están revisando algo? No, Dios mío. ¿Pelota en bolsa o no pelota en bolsa? Es lo que estamos esperando, a ver. Todavía no han mostrado la pelota en bolsa. Sería un descaro, Sería un descaro. O sea, yo no sé qué pueden argumentar que pasó aquí que no sea gol. Sería un descaro. Un descaro, si pasa esto. No me van a enojar.
No, se reanuda el partido. Se reanuda el partido, no hay ningún problema. Había que revisar 300.000 veces, obviamente. Sí, claro. Por ahí de repente pasó una polilla y está... La Juventus toma ventaja 1-0 con gol de Dusan Vlahovic. Ya tienen la repetición del gol en nuestras redes. Vamos, muchachos. Aún falta mucho. Igual yo creo que ya es no momento... nos tiremos para atrás ahorita, por favor. Sí, yo creo que es momento de sacar ya a Kalulu, ¿no? Y meter ahí a quien sea. A quien sea, a McKennie, imagino, ¿no? Sí. Yo no sacaría a Turán, por ejemplo. Yo creo que si tú sacas ahorita mismo a Turán, te empata. Sí, de acuerdo. Terminas de perder el medio campo. ¿Tú has visto a Koop Miners? Yo pregunto porque después me dicen que juega muy bien. Okay. Yo sí lo he visto, yo sí lo he visto. Sí lo he visto ahí teniendo ciertos momentos donde ha presionado y por ahí ha estado. No lo veo desaparecido. Perfecto. Ataque del Genoa, rechaza bien Bremer atrás, terminan ganándole el balón a Thuram. De todas formas, Bremer con su corpulatura empuja al jugador lo suficiente para que el balón salga y será saque de manos para el equipo de Turín. Lo que te puedo decir es que Koop Miners ahora mismo ha hecho más que Locatelli. Eso sí te lo puedo decir. Sí, eso es verdad. Te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. Eso es verdad. Sí. O sea, los cambios le han funcionado, ¿eh? Porque el que entró metió gol. ¿Sí? ¿No? Kostic, sí lo he visto. No lo he visto a Kostic, eso sí. Al que le he visto es a Kostic. Coño, ¿verdad? Se me había olvidado que había entrado Kostic. Exacto, ¿no? A Kostic no lo he visto. Tal vez porque no están jugando por ese lado, ¿no? Asistencia de un muerto y el gol de un odiado. ¿Cómo asistencia de un muerto? Es que el tiro de esquina lo sacó Koop, ¿no? ¿No? Gillis. ¿Y de dónde viene la asistencia entonces? Porque si no sería de Koop, ¿no? Sí, correcto. Koop estaba a las afueras del área. Es más, celebra haciendo así fuera del área. Le pegaron a Chico, me parece, ¿ah? Sí, está cojeando, Chico. No, está cojeando. Bueno, afortunadamente acabamos de comprar a su sustituto. Sí. Kostic creó el córner. ¿Fue Kostic el del córner? No, creó el córner, creo. Creó el córner, dice. No sé, la verdad que... Bueno. La cosa es que metió a Valdusa, ya está. Kostic y Vlahovic. No sé, chicos, yo vi tiro de esquina de Gillis. Yo también vi de Gillis, no fue de Kostic. ¿Me equivoco? La jugada previa. A ver, voy a meterme a ver porque yo estaba seguro. Yo también estaba seguro que fue Gillis. Vamos. Ahora, si tú me dices que fue Kostic, que Kostic me centre todos los corners. Es Kostic, tienen razón ellos. Que me centre todos los corners. Todos. Kostic. Bueno, tienen razón, me equivoqué yo. Entonces, le funcionaron los cambios a Tudor hasta ahora. Totalmente. Entonces, Tommy, ¿se come el panetone o no? Es muy temprano para ambos lados, chicos. El panetomi. El panetomi. El balón con la Juventus en la banda derecha, 1-0 va ganando la Juve contra el Genoa en casa del Genoa, minuto 78 con 12 segundos. ¿Sacarías a Conceição? Yo creo que Conceição ya está, ¿no? Para guardarlo. ¿Y a quién metes? Ya no tienes a Nico. Adzic. ¿No? Sí, yo intervendría en esa banda derecha. Sí, o sea, yo creo que ahí McKennie y Adzic por Kalulu y Chico. Sí, yo creo que ya se te acabaron los cambios, porque es lo único que te queda. O sea, usaste 3 cambios, tienes 2 más. Pero ya no necesitarías más, pues, ¿no? Porque ya con eso, ¿a quién más pones, no? No tienes más. Peligro, pierde la pelota la Juventus, llega Gatti para intervenir y casi hace una asistencia. Afortunadamente iba bastante fuerte el balón. Saque de manos para el Genoa.
ya perdiendo en casa 0-1 contra la Juventus de Igor Tudor. Norton, centro, Koopmeiners rechaza de cabeza, Vlahovic trata de controlar, le queda un poquito larga, termina haciendo falta. Cambio de juego por parte del Genoa. Vamos, Dusan, no te vayas del partido. Vamos, métete. Vamos, Hizo más cambios el Genoa después del gol. Me los perdí, pero no importa realmente. Balón largo, termina cabeceando Gatti y será tiro de esquina para el Genoa. Peligro aquí. Ay, lo que no No, mejor que pase el córner y después te digo. Claudio nos dice, sumado que parece rendir más de reserva entrando en los segundos tiempos. Vlahovic, sí, la verdad que le está yendo bien. Centro rechaza una vez más Gatti. Balón alto, la pone en el techo, salta Di Gregorio dentro del área chica, se tira al piso para proteger el balón. Minuto 80 ya cumplidos. Balón difícil, ¿ah? Balón difícil. El que controla Di Gregorio. Lo hace ver fácil, pero ese balón... En italiano lo llaman uno spiovente, uno de esos balones. Lo que te iba a decir era, no hemos celebrado una curiosidad, ¿no? Gol de cabeza. ¿Después de cuánto tiempo vemos un gol de cabeza? En tiro de esquina. En tiro de esquina, ¿no? En tiro de esquina. Nos tocó. Eso es como, sí, acabamos de ver un unicornio. Nos tocó. Ya nos tenía que tocar, ¿no? Ya nos tenía que tocar. Nos tocó un unicornio, Piero. Nos tocó un unicornio. Y de Dusan Vlahovic, con centro de Kostic. Sí, con asistencia de Kostic. O sea, es un unicornio con 3 huevos. O sea, una de esas vainas raras. Y lo voy a hacer todavía más raro. Para desbloquear un 0-0. Va, espectacular. Bastante llamativa el acontecimiento que hemos vivido el día de hoy. Y yo me pregunto, hoy se han enterado que Shegrova tiene el Here We Go para llegar a la Juve. Hoy han visto a Kostic centrarle a Dusan metiendo gol de cabeza después de cuánto tiempo. ¿Y los likes? ¿Dónde están? ¿Y los likes? ¿Verdad? ¿Dónde están los likes? Yo me pregunto. ¿Dónde están los me gusta? ¿Dónde están las suscripciones? Tenemos esta meta de superar los 6.000 suscritos en el tubo. Y amarilla para Koopmeiners. ¿En serio? Sí, amarilla para Koopmeiners. Eso quiere decir que está involucrado en el juego. Bueno, pero mira, aquí la verdad es que... No, pero falta tonta. Va a entrar Nico González. ¿En serio? No, muy raro. Uy, Dios mío, por favor, si me escuchas, Dios, que no le pase nada a Nico, por favor. Por el amor de Cristo. Muy raro esto, ¿no? Pero hay Here We Go, ¿no? Hay Here We Go desde Grova. Pero no hay Here We Go de Nico. ¿Sabes qué? Me parece bien. Primero la Juve. Sí, ahora necesita la Juve de Nico González porque con Seisao se hizo daño. O está cansado. El mercado puede esperar hasta después del partido. Bien. Bueno, que se vaya con un golcito. Esa es la posición que más le acomoda a Nico al final, ¿no? Sí, esa es su posición natural. A menos de que Nico sea carrilero y Kalulu sea el reemplazo. No, Kalulu sigue de carrilero. No, Kalulu sigue de carrilero. No está inventando vainas. No, ya sé. Pero ya es hora de que entre McKennie entonces, ¿no? Oye, balón largo del Genoa, termina saliendo. Será saque de puerta. Sí, fíjate, Tudor es uno que no le gusta arriesgar en usar todos los cambios. Estoy empezando a entender esto de él. Siempre como que se guarda uno hasta los últimos minutos en caso de que algo pase, alguna lesión o algo, para no quedarse en inferioridad numérica, alguna roja o lo que sea, que tenga que intervenir al último. ¿Quieres que te dé un dato gracioso? Dime. Este jugador que ha estado pegándole todo el partido a Yildiz está nominado para ser jugador del partido. ¿Qué tal? Increíble lo que es el fútbol. Se llama Ellerson, por si lo quieren ir a buscar en su casa. Centro de Kalulu, le queda ahí a Dusan Vlahovic, se le extendió, tiro, rechaza. De nuevo, tiro de fuera del área de quién. ¿Quién le pegó tan feo así? Madre mía. Kostic, tiene sentido. Kostic.
Creo que era Sí, fuera de no, lugar con Kalulu, ¿ah? sí, igual, bueno. Pero Curioso creo que que... Kostic la mandó fuera del estadio. Sí, fue Kostic. Creo, lo curioso Sí, es sí, que los que han entrado han sido los que más le han pegado de fuera y al sí, arco, ¿no? sí, han entrado bien. Se han Han entrado entrado bien, bien. ¿no? Buenos Qué bien, cambios, ¿ah? qué bien. Qué bien se acomoda Dusan, ¿ah? Ojo que el remate iba al arco, ¿ah? El que le Sí, quita es el defensa, el que sí, tira sí, toda la sí. humanidad. Mientras tanto, Arturo Montero se volvió miembro del canal. Bienvenido, Arturo. Gracias de verdad por ese cariño. Gracias, gracias mil. Y aprovecho para recordarle a los miembros del canal y los que se quieran volver miembros que la Juventus, el Pueblo Juve va a ser una Fantacalcio de la Champions League y tienes que ser miembro del canal para poder participar. Otro de los beneficios de ser miembro del canal. Pase largo, despeja. Di Gregorio gana la cabeza el 9. Está inspirado Dusan. Gildis trata de hacer una jugada espectacular, no le sale. Quedó el Hoy balón Gilly ahí. no ha estado tan fino, ¿no? No, Muy por izquierda. sí, Y, muy pegado a la banda. y también muy pateado, ¿no? Sí, Se ha aislado mucho. sí, 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 sí. La Juventus no lo ha protegido. Sí. En líneas generales creo que el tridente hoy no ha estado tan bien. Te podría decir que por ahí Chico estaba un poquito más incisivo que los otros, pero igual no fue tan buena No, pero poca performance. creatividad una vez más. Sí. Recuperación de Cup. Sí, sí, ¿no? Cup ha Retiro lo entrado dicho bien, ¿ah? anteriormente. Está mejor Cup el día de hoy, sí. Cup ha entrado bien, ¿ah? El partido ha comenzado a cambiar y de una u otra forma se ha sentido un poco más de presencia de la Juve, ¿no? Que no teníamos con Locatelli. Correcto. Me parece bien. Me parece bien. El contrato para Zegrova, según reporta Mirko Di Natale, será de 3 años, no de 5 como originalmente se esperaba. Y su salario ronda los 2.5 millones. Así que comparado con Nico también es un ahorro en ese lado. Totalmente, ¿no? 3 años me parece que está bien, ¿no? ¿Es un jugador de Sí, cuánto? ¿27 años? No, ¿25? 26 por ahí. Ah, Patada sobre Nico González, la marca el árbitro. de lesiones, Nico. Jefferson dice, Blažević al parecer va a ser profesional este año y va a respetar la camiseta. La está sudando como se debe. Presiona, corre, molesta y marca muy bien. Bien Blažević, muy bien. Sí, bastante de acuerdo. Total. Después que salió Locatelli, ¿quién es capitán ahora? Bremer. Bremer tiene la banda de capitán, si no podría ser o Gatti o el mismo Gillis. Falta sobre Vlahovic, el árbitro no marca. Jesús Chinchila, olé, Vlahovic, renovación ya. Bueno, calma, Recuerden que Vlahovic siempre empieza muy fuerte, Ahora, si él quiere renovar y bajarse el sueldo, bienvenido, con mucho gusto. La Juventus siempre ha abogado por esa solución, es el que no aceptó. Marca falta el árbitro, el Génova ni cobró, el árbitro no le importa. Patético el arbitraje, de verdad. Minuto 87 con 50, se viene el Génova por banda derecha, gran cabezazo de Bremer, despeja el peligro. Qué diferencia jugar con Bremer en la defensa, Piero. Qué solidez, ¿no? Qué solidez, de verdad. Te da tranquilidad, ¿no? Creo que Bremer ha sido protagonista en lo que ha tenido que hacer, ¿no? Por ahí también la defensa estaba bien. No he visto muchos errores en esta Rey Duarte dice, qué mal negocio fue Nico. Efectivamente, beneficio económico deportivo se le sacó 2 goles. Es el único beneficio deportivo del año pasado. En términos económicos no haremos minusvalía, pero no haremos plusvalía por esa operación. Así que ningún beneficio económico. José Daniel Navarro, Gyökeres 0 goles y Blažević lleva 2. Hechos, no opinión. ¿Estás seguro que Gyökeres no metió gol? Creo haber visto un video de Gyökeres metiendo un gol con el Arsenal. Y ha metido gol de cabeza. ¿Quién? ¿Gyökeres? Gyökeres ha metido gol de cabeza. Ha metido un gol de serio? cabeza. Sí, no sé si fue en un amistoso o fue en una competición. Quizás eran amistosos, sí. Pero ha metido un gol de cabeza. Su primer gol de cabeza. Norton deja retratado a Kostic. Mamma mía, qué malo es Kostic, de verdad.
Menos no mal fuera que no por los compramos centros. a Joker. Centro picante y peligroso de Norton. Afortunadamente pasó de largo y no fue gol. Uy, Dios mío, qué bien, qué suerte. Te preguntaron Pero que, aquí, pregunto, dice Jesús Chinchilla, Blajovic hasta el 2030 a ah, razón de 8 millones al año. No, yo creo que menos, tal vez, ¿no? 6 hasta 7 te lo acepto, Blajovic. Sí. Se Yo viene creo que último cambio, entra 6 con McKennie, bonus. 6 con bonus. sale Gildis. McKennie por Gildis, entonces. ¿Sí? Es raro, ¿no? Sí. Minuto 89. Bueno, la verdad es que no fue un buen juego de Gildis hoy. No fue un buen juego de Gildis. No. No fue un buen juego. 5 minutos de tiempo extra puso el árbitro. McKennie también debe estar convocado, ¿no? A Estados Unidos. No lo sé, creo que no. Pero no lo sé. Al final, Estados Unidos creo que juega amistosos. Quizás optó por no ir, no sé. Thuram gana el balón en el medio campo. Ellos son sede, ¿no? Sede mundial, ahora que me acuerdo. Sí, Anfitrión. sí. Con razón. Junto con México y Canadá. Todo el mundo y su abuela va a ir al Mundial, menos Venezuela e Italia este año. Una cosa de loco. Bueno, que todavía no hemos estado. Centro del Genoa, tiro de fuera. ¡Qué horrible! ¿Para qué te traje? ¡Qué feo ese tiro! Dios. Gracias, Dios mío. Gracias que le pegó mal. Pero le pegó muy mal, ¿eh? O sea, de vaina no es saque de mano para la Juve. Gracias que le pegó mal, de verdad, porque este muchacho no hace nunca nada en el partido y cuando agarra el balón y le pega, Dios mío, es la reencarnación de no sé quién. De Platini. De Pogba. Sí. Hubieran dado minutos a Adzic, dice Regina. Tienes razón, si vas a cambiar a Gildis, me parece que Adzic es mejor opción en ese puesto, ¿no? Pero... Sí, totalmente, ¿no? O sea, yo creo que si ya estás así, ¿por qué no probar, no? Si no, no lo hubieras convocado y lo hubieras dejado que juegue con Next Gen. José Daniel nos confirma que Gyökeres en la Premier no lleva goles. Habrá sido de un amistoso, debe ser lo que yo vi, sí. Y justo te iba a decir eso, ¿no? Que menos mal que no lo fichamos, porque para más peinándose que... Mira este punto de Tomás. Yo te diría que no hubo ninguno excesivamente positivo en nuestro equipo, más allá de Bremer y Kelly. Todos muy flojitos. ¿Estarías de acuerdo con esa lectura de Tomás, Piero? Yo creo que ha sido un partido bastante bajo, ¿no? O sea, un nivel bajo, creo que de ambos equipos. Nosotros por encima del Genoa a nivel tal vez de individualidad. Y por ahí que Tudor al final se le da, ¿no? Se le da a la derecha de los cambios. Porque, o sea, no tuvimos creación de juego. Siendo honestos, no tuvimos creación de juego, ¿no? El gol viene de una pelota parada. Que bueno, Kostic hace un buen centro de los pocos que hace y Dusan mete un gol de cabeza de los pocos que hace también, ¿no? Entonces, yo creo que sí, ha sido un juego de bajo nivel, la verdad. Sí. Para ambos equipos. Yo estoy de acuerdo con Tommy sobre Bremer, Kelly, pero fíjate, yo pondría a Vlahovic. A mí me parece que Vlahovic entró bien. Fue importante dentro de su entrada, más allá de meter el gol, ¿no? O sea, no es solamente meter el gol, sino, o sea, entró con digamos, le dio un ímpetu, digamos, al ataque que no teníamos. Porque, y también es cierto, si no teníamos creación... Bremer en el piso. ¿En serio? Sí. Todavía no llegó. Se está agarrando el tobillo, ¿no? A ver. Peligro aquí. Y ya no hay cambios. Ya se paró, ya camina. Gracias, Dios. Acá enfoca la toma del brazo que le pega al delantero en lugar de lo de Bremer, Dios mío. Sí. Qué estrés. Sí. Pero todo te digo, y Vlahovic tuvo menos creación de juego que lo que tuvo David. O sea, porque ya Gildis estaba muerto de cansancio, con Seisao no daba dos. Te digo, me parece que fue bastante positiva la entrada de Dusan Vlahovic, más allá del gol. Ahora, no me vayas a matar, pero yo por ahí pondría también a Kup. Kup hizo lo necesario. ¿No? Lo que pasa es que Locatelli estuvo tan mal.
Es que a eso voy, ¿me entiendes? O sea, el nivel del partido no ha sido tan alto, ¿no? Entonces, si lo haces una comparativa entre lo que tuviste el primero con el segundo tiempo, por ahí que Cup termina resaltando un poco más, ¿no? Ya, pero, o sea, no sé si me expliqué mal. O sea, Vlahovic No, no, resalta sí te por entendí. él. Sí Cup te entendí. resalta por la falacia de lo otro. No sé si me Ah, bueno. explico. Mira ahí a Cup, Bueno. ¿qué hizo? O sea, te digo, mejor Cup este partido, estoy de acuerdo. Pero no sé si diría que fue entre los más fuertes. Bueno, sí, Solo que eso hizo sí, sí bien, te lo pues. compro. Eso sí te lo compro. Pero sí, Dusan entró enchufado, ¿no? Entró en el Sí, sí, sí. partido, concentrado, tuvo lo que tuvo que hacer, no entró a pelear, que es lo que usualmente hace. Mentalidad de killer, creo yo. Sí. Gana el balón en el medio campo entre Kalulu y Thuram. Que bueno, Thuram también un poco impreciso, pero hay que aplaudirle el pulmón que tiene este muchacho. Corre todas, ¿Cuánto todas, corre? todas. Mamma mía. Y el Todavía aguante que tenemos tiene, ahí el porque balón. McKennie para Dusan Vlahovic. Y la controló mal, le rebotó desafortunadamente. Gran cabezazo de Bremer. Mamma mía. se le fue a Dusan. Norton recupera el balón. 5 minutos Presión, cumplidos, ¿no? presión alta de... Sí, 5 minutos cumplidos, pero no vamos a pitar. Obviamente, Piero, por favor, tú sabes mejor que eso. Ya vamos 5:30, tiene el balón el Genoa en ataque. Trata de sacar un tiro en rosca. Bien parado por Di Gregorio, tiro de esquina, ya vamos al 6.º minuto. ¿Vamos a pitar, Piero? ¿Cuál es la respuesta? No vamos a pitar nada. Muy bien, así me gusta, Piero, preparado, listo. Dios mío, ¿por qué? Tengo Tiro de miedo. esquina, sube Leali, el portero del Genoa, dentro del área. Mientras tanto, el árbitro para el tiro porque tiene que hablar con los jugadores. 6 minutos cumplidos de tiempo extra. No, pero ya, ¿no? O sea, Dios mío. 6 Ese y tipo de cuarto. me gusta. Vamos. Se viene, tiro de esquina, enrosca hacia adentro. ¡Oh, poste! Doble poste y puñetazo de Di Gregorio. ¡Ay, Dios mío! Y falta sobre Nicolò González. Termina el partido ahorita sí. Por favor, La que Nico no se Juventus lesione. gana 0-1. Madre mía. Que no se lesione Nico. ¿Se paró Nico? Sí, se paró. Qué partido para más sufrido. De verdad, qué partido para más sufrido, pero sacamos oro. Travesaño y puñetazo de Di Gregorio al final, que sufre falta Di Gregorio, en el área. Sí, le mete un codazo, ¿no? El número Sí. 2, no. Sí, el número 2 le mete un codazo. Thorsby. Torsby. Ganamos en corto muso, Piero. Como debe Literal. ser. No puede estar más corto ese muso. Como debe ser. Como nos gusta a todos. Y a Tommy. Sí, sí, el colesterol está, no joda, me encanta, sí. Piero, háblame, dime, ¿qué te pareció este partido? Partido feo, ¿no? Partido bastante corto, bastante desordenado, creo yo, poca creatividad. Por ahí hubieron momentos o chispazos que hicieron que el equipo pueda, tal vez, frente a un Génova, pues que también aprovechaba las carencias o los errores que cometíamos nosotros y viceversa, generar peligro, ¿no? Yo creo que Gildis muy aislado por izquierda, tanto en el primero como en el segundo tiempo, ¿no? Hasta que salió un David que en el primer tiempo creo que tuvo la más clara y no logró acomodar bien el pie. Un Conceição que solo destellos. Joao Mario por la banda izquierda bajo. O sea, no porque él sea malo, sino porque la posición no se le acomodaba. Locatelli totalmente fuera de foco hoy día, ¿no? Y eso creo que nos termina afectando, porque eso también conlleva que Turán haga mayor desgaste. Y Kalulu hizo lo que pudo, ¿no? Dentro de todo la responsabilidad que le dieron, porque al final pues termina jugando los 90 minutos. Yo creo que en el segundo tiempo, mucho mejor el equipo, con los cambios que hizo Tudor, y terminamos pues viendo un gol importante, ¿no? Un gol bastante importante.
que nos hace sumar 3 puntos, con un centro de Kostic, que debió haber arrancado, creo yo, desde el minuto 1, y con un Dusan que entra enchufado al partido, ¿no? Una rareza, pero bien. Bien. Yo creo que Dusan juega un partido aparte, ¿no? Su partido es contra David. Yo creo que él, y creo que lo está haciendo bien. Por ahí Cup Miners, creo que hizo mejor que Locatelli. Hizo mejor, ¿no? Hizo mejor que Locatelli. Y la defensa me parece que estuvo bastante bien. Creo que Kelly, Gatti y Bremer ahora mismo están bastante alineados, están bastante concentrados. Creo que Di Gregorio también está enchufadísimo, ¿no? A Di Gregorio se le ve súper concentrado, y nos llevamos 3 puntos de oro en un partido horrible, con un arbitraje paupérrimo y con los chicos bastante bajos de ideas, ¿no? Eso. Tudor tiene No, que... bastante, bastante alineado contigo. Yo añadiría que hoy vimos algo muy raro, Piero, porque si es cierto que nosotros normalmente, el año pasado en particular, Tudor ponía bien al principio del partido y fallaba los cambios. Para mí, el día de hoy hizo exactamente lo opuesto. Comenzó con un esquema erróneo, poniendo a Joao Mario por izquierda, Kalulu por derecha, 2 jugadores, o sea, estamos jugando con 11, pero 2 de ellos estaban perdidos en lo que hacían. Entonces realmente no estaba jugando con 11. Y eso afectó muchísimo a la creatividad que podía crear el equipo en el primer tiempo, pero acertó los cambios. Quizás con la excepción de McKennie. Ese cambio sí ya no lo entendí. Pero le tengo que dar la derecha que los cambios que hizo, pues, salieron, ¿no? O sea, Kostic hizo la asistencia, no hizo más nada. Vlahovic para mí se lleva un gran plus, porque creo que entró, como tú dices, enchufado y funcionó muy bien ese cambio. Y Cup Miners, como dice, o sea, Locatelli fue realmente paupérrimo, quizás el peor del partido para la Juventus, y Cup Miners, pues, inevitablemente hizo una mejora ahí e intervino en un par de ocasiones. No creo que haya entrado enchufado así al mismo nivel como Vlahovic, pero hizo un mejor partido y eso era lo importante. Era importante sacar este resultado, como bien dices, antes de la pausa de internacional, porque empezar ya con 6 puntos ahí, ir a descanso, que los jugadores también se despejen del aire un poquito de la continaza, cambien el enfoque y regresen listos para enfrentar al Inter en casa, va a ser importante. Con 6 puntos en la espalda, ¿no? Y muchas veces el año pasado nos costó mucho, pero muchísimo, y esto está empezando, obviamente es muy temprano todavía porque son solo 2 partidos, Sí. pero ¿cuántos partidos empatamos el año pasado contra equipos como el Genoa, como el Parma? Y el último minuto, ¿no? Y en los últimos minutos. Hoy corrimos con suerte, porque tocó un travesaño, aunque también es cierto que el árbitro se había pasado por 1 minuto y medio ya. O sea, no tenía ni siquiera que haber existido la jugada que llevó al tiro de esquina, porque ya se habían cumplido los 95 minutos. Pero bueno, se corrió con suerte y sacamos adelante. Vivimos en vivo la llegada de Edon Zegrova, bueno, llegada entre comillas, ¿no? El Here We Go de Fabrizio Romano de Edon Zegrova. Me impresionó ver a Nico González en el campo, porque supuestamente para que llegara Edon Zegrova tenía que quedar listo la salida de Nico González. Así que bueno, imagino que dentro de poco llegará esa confirmación. Y listo, ¿no? Hay que ver después qué pasa en las siguientes 24 horas con Kolo Muani. Pero hay que recordar que el mercado en Italia cierra mañana a las 8 p.m. hora local de Italia. Así que todavía hay tiempo para Kolo Muani. Se necesita, ¿no? Se necesita, creo yo. Se necesita, creo yo. Se necesita. Ahora, bueno, yo te hago una pregunta. Si tú tuvieras la oportunidad de fichar a Kolo Muani o a alguna otra posición, ¿irías por la otra posición o igual irías por Kolo Muani? Teniendo este Dusan, ¿no? Colo igual. Sí. No tenemos sustituto de Yildiz. Bueno, es verdad. Ahora con la salida de Nico, ¿no? No hay sustituto. Y aún con Nico no había un sustituto de Yildiz. Colo te puede hacer esa labor también. En o sea, teoría, tú traes a Zegrova. Una de las cosas positivas de Zegrova es que te puedes jugar por derecha y por izquierda. Fenomenal. Entonces ya tiene un sustituto. Ya ha jugado carrilero.
Entonces, ok, ya tienes un sustituto de Yildiz, genial, pero tuviste que mandar mandar fuera a Nico González. Supuestamente, ¿no? Porque eso es lo que nos dijeron. Tiene que salir Nico para que llegue Segrova. Si llegue Segrova, quiere decir que se va a ir Nico. Entonces quedaste con uno menos. Entonces ahorita o no tiene sustituto para Chico o no tiene sustituto para Yildiz. Colo, obviamente, es un 9, pero también puede hacer esas labores de extremo y de segunda punta, falso 9. Entonces te da mucha más flexibilidad en el ataque tener a David y Vlahovic más Colo. Ahora, ojo que la salida de Nico te abre la puerta a darle un poco más de minutos a Atsic como suplente. También, ¿no? Pero hoy decidió no usar a Atsic y lo tenía ahí en el banco. Porque estaba Nico. No, usó a McKennie por Yildiz. No, pero Atsic no juega por izquierda, ¿no? Bueno, pero allá arriba podría, o sea. Bueno, no sé, habría que ver, ¿no? Pero yo creo que por ahí de repente se le abre un poco más la ventana a Atsic, ¿no? Para poder verlo un poquito más de repente por ahí. Here we go for Nico, dice Regina Barreda. ¿Ah, sí? Vamos a ver, a mí no me ha llegado. Regina, por favor, si el Capi no le ha llegado al Here We Go, nadie va a publicar nada. Tiene razón. Lo acaba de publicar Fabrizio Romano. Here we go, Nico González al Atlético Madrid, préstamo con opción de compra y obligación por 33 millones. ¿33 millones? Sí, la obligación está atada al número de partidos que vaya a jugar bueno. Nico González. 2. No, esa gente lo necesita, ¿eh? 40 partidos. ¿Te imaginas? O 33 partidos. 1 millón por partido. 33 millones. 33 millones está bien, ¿no? Es un paquete completo de 33 millones. No sé si eso incluye, por ejemplo, porque se hablaba de que iba a ser un préstamo oneroso, ¿no? Entonces, tipo préstamo oneroso de 3 millones más compra 30, incluyendo bonus, nada mal. Está bien, nada ¿no? mal cuando Nico pesaba en el balance 29 millones. Está súper bien, ¿no? Está muy bien. O sea, bueno, ya está, ¿no? Ya podemos decir que tenemos a Shegrova y chao Nico, ¿no? Chao Nico, sí, y ahora sí hay que ir por Colomani. Por Colito, ¿no? Y tenemos tiempo, creo yo, ¿no? ¿Nos quedan cuánto? Sí. ¿24 horas? Mañana a las 8 de la noche cierra el mercado. 8 de la noche, hora de Italia. Hora de Italia. Ahora, claro, 24 horas nos quedan, básicamente. 24 horas. Un poquito menos, pero sí. Qué nervios, qué ansiedad. ¡Ah, qué ansiedad! Bueno, a esperar a Colo. Yo creo que, no sé, o sea, igual creo que con Shegrova tenemos cubierta la posición del carrilero derecho, ¿no? Y Sí, bueno, no carrilero, él realmente, o sea, sí, puede jugarlo, perdón. Es una mezcla, ¿no? En la cara. Es una mezcla, ¿no? Yo creo que él es extremo, pero hace labor de carrilero. Me parece. No estoy seguro, en verdad. Pero lo que me preocupa es el lado izquierdo, ¿no? O sea, en el lado izquierdo sí estamos un poco caídos, porque en el lado derecho tienes a Kalulu, tienes a Joao. Bueno, especialmente, Piero, si no vas a usar a Kostic ¿no? Cuando no está Cambiaso. O sea, si tú me vas a estar inventando huevonadas con Joao Mario por un lado, Kalulu, entonces sí, estamos jodidos por el lado izquierdo. Pero si tú usas a los jugadores como debería uno pensar, ¿no? Si te quedaste con Kostic, aunque bueno, hoy vimos, ¿no? Kostic muy mal. Sí, o sea, por eso tampoco lo pone de titular. Lo bueno fue el centro nomás, ¿no? Exacto, el centro de tiro de esquina, o sea, balón parado, pues. Sí. Sí, la verdad que estamos por ahí bastante complicados, ¿no? Ahora también, por ahí mencionabas el cambio de Yildiz, creo que va a ser Miretti, ¿no? No estoy seguro. O sea, porque Miretti también vuelve, ¿no? Ya después del parón. Sí, bueno, supuestamente después del parón debería regresar. Pero veremos. Sí, eso. Bueno, nosotros aquí estaremos para informarles. Muchísimas gracias a todos los que participaron. ¿Dónde miran el partido? El partido terminó, La Pomara. Yo lo veo por DAZN. No sé dónde estés tú en el mundo, pero
Depende de dónde estés. Ernesto Cuellas, ¿me quieren aclarar por qué siguen en la Juventus Cup Miner y Kalulu? Kalulu que juega, bueno, es que Kalulu Ernesto también lo ponen en un puesto que no es suyo. Y Cup Miners hoy estuvo mejor, Ernesto, mucho mejor que Locatelli especialmente. Sí, estuvo mejor. Estuvo mejor. ¿Quieres un ítalo chileno juventino como locutor? ¿What? ¿Te parece que hizo un trabajo tan malo? Que puede ser, o sea, yo no soy profesional de esto, ¿eh? Está bien, si quiere venir a hacerlo. No. Tranqui. Yo te vi bien, te escuché bien. Muchachos, a pesar de ser muy temprano, le genera dudas David como contra defensas centrales de gran condición física. Le cuesta, ¿no, Oliver? Le cuesta. Aunque también es cierto que hoy tenía su gol y no la metió, se la comió. Rey Pablini, hola muchachos, feliz por el triunfo de Juventus, saludos, un abrazo a ti, de verdad. César Rodríguez, ¿qué hacemos con Vlahovic? Es joda, lo quiero. No, Vlahovic, fenomenal. Si cada vez que entra va a meter gol, que se quede, no hay ningún problema. Pero bueno, chicos, lo vamos a dejar aquí, yo creo. Dime, Piero, para cerrar. Te iba a decir, para cerrar, creo que David se está acostumbrando también, ¿no? O sea, jugar en la Liga, en la Liga One, en la Liga One con esta es completamente diferente, ¿no? Acá sí te marcan. Y te marcan feo. Y no te cobran nada a favor tampoco. ¿No? Es diferente. Muy bien. Gracias, Piero, por haberme acompañado. Gracias a los que estuvieron aquí. Muchísimas gracias tanto a Deli como a Arturo Montero por haberse hecho miembros del canal. La invitación es para mañana. Creo que el prof debería hacer el mercado, perdón, ¿Lo pondré en me gusta? ¿Lo pondré en me gusta? Hablado, tiene que ponerlo en el gol. ¿Cómo no va a ponerlo? No sé. Big chances missed, no is missed. No sé, no sé. A Kostic también debe lo... Va a ser divertido ese episodio. No puede exagerar. Pero bueno, nada, los invitamos para mañana, chicos. Pasen bonito resto del domingo. Gracias por la sintonía. No se olviden de dejarse me gusta, suscribirse y compartir. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, pueblo. Chao.